Lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal, intervenciones individuales, atención para la planificación familiar y la anticoncepción. Bueno, ustedes saben, la resolución 3280 nos dice que están cubiertos, acá, la resolución 38 dice que están cubiertos dentro del POS los métodos anticonceptivos a base de progestágenos, ¿cierto? Tipo AD, ¿cierto? También nos dice que está polla testral, las píldoras de progestágenos orales. También nos dice, ¿cierto? Que cubre el dispositivo con cobre. También nos dice que cubre las píldoras anticonceptivas combinadas. También cubre los métodos combinados como las ampollas. Y también nos habla de ella que cubre los métodos definitivos. También nos habla de algunos métodos naturales como el método de vías fértiles y el coito impedido, ¿cierto? Y la menor captancia. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando del preservativo. Chicos, en el mundo hay una epidemia o ya es una endemia de ITS. En Estados Unidos para el 2018 se reportaron 1.8 millones de casos nuevos de clamidia, ¿cierto? 583,000 casos nuevos de gonorrea, 115,000 casos nuevos de sífilis, 1.300 casos de sífilis neonatal. En Estados Unidos, en todo el mundo, las ITS están en aumento. Entonces, la primera clase que vamos a ver, ¿cierto? Es la clase del uso del preservativo. Todos estos agentes son agentes infecciosos que se transmiten vía sexual. Neisseria gonorrea, clamidia trachomatis, mycoplasma hominis, ureoplasma ureolítico, treponema pallidum, Candidella vaginalis, Haemophilus ducreyi, Shigella, Salmonella, Campylobacter, ¿cierto? Calinobacterium, Mobiluncus, Streptococcus. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la Shigella y la Salmonella? Pues hoy en día con las prácticas de sexo anal, ¿cierto? Sexo oral anal, sexo penetrativo anal, pues se considera que todo lo que se transmita por vía fecal también hace parte de las infecciones de transmisión sexual. Hongos como la clamidia y agentes virales típicos como herpes, ¿cierto? Tipo 1, tipo 2, la hepatitis B por supuesto, la hepatitis A por contagio, entonces fecal oral, la hepatitis C también por contacto sexual, el virus del papiloma humano, el virus del molusco contagioso, el citomegalovirus, el VIH1 y 2. Y parásitos como el Cryptosporidium, la Giardia lamblia, la entamoeba histolítica y la tricomona vaginal. Y ectoparásitos, ¿cierto? Como la sarna y como los piojos púbicos. Todo esto es a lo que está expuesto una persona cuando utiliza sexo, cuando tiene sexo sin protección. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y todavía estamos lejos de la meta 90-90-90 que se había establecido por la OMS para el 2020. Y era que el 90% de las personas que tienen VIH sepan de su condición, el 90% reciban tratamiento y el 90% estén indetectables. Lastimosamente menos de la mitad, ¿cierto? Está indetectable. Bien, entonces vamos a hablar de condón masculino y femenino. El condón de látex es efectivo como método de doble protección, efectivo para evitar el embarazo en un porcentaje de un 80% y efectivo, ¿cierto?, para evitar la transmisión de VIH en un 98%. No podemos decir que un método es 100% efectivo para evitar la transmisión de VIH o alguna ITS. Como ustedes saben, ocurren deslizamientos y roturas de los condones hasta en 10 o 15 de cada 100 relaciones sexuales. No son utilizados ampliamente, deberían ser más utilizados, debemos promoverlos y debemos ordenarlos, formularlos, porque la resolución no faculta que a toda mujer que los desee, independientemente de que tenga pareja estable y utilice un anticonceptivo de alta eficacia, deberíamos proveerle los condones. Existen diferentes alternativas para personas alérgicas al látex. Hoy en día hay condones de policipreno, poliuretano, ¿cierto?, de nitrilo, que son alternativas al látex para aquellas personas que son sensibles al látex. Esos condones pues son no POS, pero la gente debe saber que existen. Bueno, ese es el condón femenino. El condón femenino es
es usado por menos del 1% de los usuarios de condones. El condón femenino se inventó hace más de 40 años y se pensó que iba a ser la panacea, pero la verdad, pues no se ha usado. Uno, por el costo, ¿sí? Y dos, porque de todas maneras las mismas mujeres, ¿cierto? No se han empoderado, debe empoderarse. Me dirán, bueno, pero es que uno lo consigue uno. Pues exigiéndolo, ¿sí? Ahora, los hombres también deberían exigirlo, porque ese condón, yo les decía que este condón, como pueden ver en la diapositiva, cubre la abertura vaginal completamente y es el que menos tiene posibilidades, ¿cierto?, de transmisión de ITS a los hombres. También con este condón se puede realizar sexo oral a la mujer, ¿cierto?, sin entrar en contacto directo con las partes íntimas. Entonces, los condones pues son para hombres y para mujeres y podemos proveer 15 unidades para cada mes, ¿cierto?, por 3 meses. Debemos contar en nuestro consultorio con modelos anatómicos para que se demuestre que el paciente conoce sobre la técnica adecuada del uso del preservativo, sea masculino o sea femenino. Existen otras alternativas hoy en día, ¿cierto?, para protegerse. Yo le digo a todos mis pacientes, sin condón ni pío, o sea, hay que usar condón en todos los sitios. Usar condón si la paciente va a tener relaciones, ¿cierto? Si le van a practicar sexo oral, tiene que necesariamente el hombre utilizar una barrera. Entonces ahí vemos el ejemplo de las barreras dentales orales para sexo oral, ¿cierto? Y hay otros países donde se utiliza la panticondón. Es una pantaleta que viene lista para usar el condón femenino. Entonces, si una persona dice, bueno, listo, yo voy a tener un encuentro sexual con alguien y no va a haber sexo penetrativo, solamente sexo oral. Pues si la otra persona tiene una ITS que se contagie por la piel o la mucosa intacta, se contagia, por ejemplo, la sífilis. La sífilis, el treponema, la espiroqueta es tan delgada que es capaz de introducirse a través de las uniones intercelulares de la piel. Entonces no es necesario que haya una lesión en la piel para que la sífilis se contagie. Si, por ejemplo, la persona dice, no, voy a hacerle entonces exploración digital, ¿sí? Vulgarmente dice, bueno, voy a masturbarla, y la persona tiene un chancro activo, ahí se contagia. ¿Sí? Entonces es importante que todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con contacto con mucosas genitales se haga mediante una barrera. Acá vemos y podemos explicarle a los pacientes cómo podrían hacer una barrera, ¿cierto?, con un condón. Cortar los extremos y cortar el condón por la mitad y ya tenemos una barrera de látex para practicar sexo oral. Bueno, pasamos a métodos hormonales. Eso cuando uno le dice métodos hormonales y uno ve todas esas fórmulas químicas, uno se asusta. Tranquilos que no es tan difícil, es sencillo. Recordamos entonces, ¿cierto?, el eje hipotálamo hipófisis ovario. Cuando ocurre el desarrollo, el hipotálamo empieza a producir hormona estimulante de las gonadotrofinas de modo pulsátil, ¿cierto? GnRH de modo pulsátil. De hecho, un tratamiento para evitar la pubertad es aplicar hormonas, ¿cierto?, GnRH que se libera de modo continuo. De ese modo continuo, la hipófisis no responde. La hipófisis, cuando el hipotálamo genera GnRH de modo pulsátil, empieza a producir FSH y LH. Y a su vez, la FSH y LH estimulan la producción, la maduración del ovocito y estimulan en el ovario la producción de estrógenos. Los estrógenos estimulan la producción, el crecimiento del endometrio, preparándose para un embarazo. Cuando ocurre la ovulación, el ovario, ¿cierto?, el folículo dominante se transforma en cuerpo lúteo y produce progestágenos que estabilizan ese endometrio que proliferó, esperando la implantación de un cigoto. Si no ocurre la implantación del cigoto, entonces el exceso de estrógenos y progestágenos produce una retroacción negativa a nivel del hipotálamo y ya no se produce más GnRH y por ende ya no se produce por la hipófisis FSH y LH. Y como ya ocurrió la maduración del folículo, ya no hay un folículo que responda y el cuerpo lúteo degenera y el endometrio se descama en forma de menstruación. Pero si hay embarazo, la placenta produce HCG y su fracción alfa es similar, ¿sí?, a la hormona
LH y estimula la producción entonces de progesterona que mantiene el endometrio. Bien, ¿qué hace la progesterona? Entonces mantiene el endometrio, pero también produce un tapón de moco cervical que impide el paso de gérmenes que vayan a infectar al futuro embarazo. Ahora, los estrógenos y progestágenos pues tienen otros efectos a nivel sistémico. ¿Sí? Por ejemplo, los estrógenos aumentan la proliferación mamaria, los progestágenos igual, los progestágenos pueden causar acné, ¿cierto? Los progestágenos pueden causar seborrea, etcétera. Los estrógenos también se han visto que aumentan entonces la densidad mineral ósea, etcétera. Pero de modo importante para anticoncepción, los progestágenos a dosis bajas espesan el moco cervical e impiden la entrada de microorganismos y también por ende impiden la entrada de los espermatozoides. Y los estrógenos y progestágenos a dosis altas, ¿cierto? No solamente espesan el moco cervical, sino que también producen inhibición de la ovulación por retroacción negativa. Vamos a iniciar entonces con los métodos hormonales a base de progestágeno. La mayoría de las mujeres los pueden usar con seguridad, tienen menos efectos secundarios que los métodos combinados y estos métodos son efectivos y reversibles. Los métodos a base de progestágenos pues, están hechos de una progestina. Progestina es una progesterona sintética y encontramos muchas progesteronas sintéticas, ¿cierto?, en nuestro medio. Algunas las vamos a ver en la clase de anticonceptivos orales combinados, que son moléculas que están fuera del POS, pero tienen sus ventajas y sus indicaciones precisas. Y las moléculas que están más comunes en el POS, ¿cierto? La molécula más común del POS va a ser el levonorgestrel. El levonorgestrel es un análogo de la progesterona 80 veces más potente, por eso es tan efectivo, y que tiene una alta biodisponibilidad oral. El levonorgestrel es un progestágeno, una progestina, de alto estudio, de alto bagaje. Tenemos más de 40, 50 años utilizándola, y es muy seguro y conocemos bastante acerca de la farmacología de este medicamento. Entonces, como les decía, todos los progestágenos a baja dosis o a alta dosis aumentan el espesor del moco cervical y dependiendo de la dosis si es alta, también van a causar anovulación. Acá podemos ver en la imagen un moco cervical espeso bajo el efecto progestacional y acá podemos ver un moco cervical filante, ¿cierto? En el momento en que la mujer es receptiva para un embarazo, como esa filancia causa unos hilos que permiten el paso de los espermatozoides. Bien, los diferentes progestágenos tienen diferentes efectos dependiendo de su composición química. En este momento me interesa que aprendamos levonorgestrel, que tiene efecto progestagénico, antigonadotrópico, antiestrogénico y tiene un efecto androgénico débil. Eso es importante saberlo. Él va a hacer, ¿sí? Él va a ocupar la globulina transportadora de hormonas sexuales y va a desplazar a la testosterona libre de su sitio de unión. Y por ende haber más testosterona libre y la mujer va a tener un efecto androgénico. ¿Qué anticonceptivos a base de progestágeno están contenidos en el POS? Entonces, el implante subdérmico con levonorgestrel, las píldoras de uso de emergencia anticonceptiva a base de levonorgestrel, las píldoras de uso diario a base de levonorgestrel de dosis mínima y el inyectable de progestágeno de depósito trimestral. Entonces, esos 4 medicamentos son a base de progestágeno y están en el POS. El que más me interesa que por favor hoy presten atención es Yadel, el implante subdérmico. También me interesa que sepan sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, ¿sí? Y casi no utilizo yo, chicos, las píldoras orales o mini píldoras de solo progestágeno, no las utilizo porque la carga es tan baja que se considera olvido cuando pasan más de 3 horas de la toma habitual. Con 3 horas ya la mujer puede quedar embarazada. Si todos los días me la tomaba a las 12 del mediodía, yo me la tomé a las 3 de la tarde, ya puedo estar en embarazo y tengo relaciones ese día. Y la ampolla trimestral es un último recurso. Van a ver más adelante que la ampolla trimestral se utiliza para aquellas mujeres en posparto en las cuales creemos que ya no van a venir a anticoncepción y no se pueden ir sin un anticonceptivo, ¿cierto? Que no es el más indicado, pero sirve. Entonces ahorita les hablo de eso. Bien, hay unos anticonceptivos que también son a base de progestágeno, pero son no POS, como las píldoras de Ceracet, que son píldoras para toma continua, y son a base de sogestrel.
Y la carga hormonal es un poquito más alta y con ella se considera olvido cuando ocurre más, cuando sucede un tiempo de más de 12 horas. Entonces con ella tenemos la ventaja de que el tiempo de olvido es 12 a 24 horas, pero está fuera del POS, cuestan 35.000 pesos. También tenemos entonces las píldoras de emergencia del Levonorgestrel de una sola toma, de 1.5. El POS cubre las de 0.75, la mujer tiene que tomarse una cada 12 horas. O dos dosis únicas. También están en nuestro país comercializadas las T con progestágeno, la T Mirena para 5 años y la T Yoides para 3 años, pero están fuera del POS. También está en nuestro medio comercializado el Implanon o implante subdérmico para 3 años y el Silimplan y Levoplan para 4 años. El gobierno inicialmente en la resolución, ¿cierto?, nos dice que el POS cubre el implante de 5 años ya de él, pero que si la EPS desea suministrar Implanon o Silimplan o Levoplan y cobrar el mismo precio del implante subdérmico de 5 años, lo puede hacer. Entonces muchas empresas utilizan estos métodos, el de 3, el de 4 y el de 5. Quiero decirles algo, mire, ayer que hablábamos que por qué pagábamos servicios caros y por qué hay que empoderar a la gente en cuanto a solicitar sus derechos, quiero contarles la historia del Levoplan. Muchas personas, después de que pasa el tiempo y maduran, consideran que deben aportarle a la sociedad y deben dejar un legado. No solamente puede ser el hecho de hacerse rico. Entonces Bill Gates y su esposa Melinda, que se separaron hace poco, ellos ahora son filántropos y están muy preocupados por el mundo. Entonces Bill Gates hizo algo, si ustedes no sabían, que de verdad tiene importancia. Él compró una industria farmacéutica en Asia y decidió que él iba a producir a gran escala métodos anticonceptivos efectivos como el implante subdérmico para venderlos de modo económico. Yo sé que ustedes dirán, bueno, ¿por qué haría eso? No sabemos. Lo que digo, mucha gente después de llegar a la vida adulta, a la adultez mayor, considera que tiene que dejar un legado y de pronto considera que debe devolverle a la sociedad parte de lo que ha recibido o tiene alguna deuda con la sociedad. Y ellos decidieron entonces fundar la empresa y empezar entonces a producir a gran escala el implante subdérmico. Y en la gráfica podemos ver cómo desde que ellos ingresaron en el 2009 sin un plan a bajo costo, Yadel, ¿cierto?, e Implanon bajaron sus precios. Y mire que Yadel e Implanon no dejó de existir, sigue utilizándose y bajaron los precios. Mire, chicos, cuando yo estaba más joven, un implante subdérmico que en ese entonces se llamaba Norplan, que eran 5 varillas, en ese entonces costaba alrededor del precio de ese entonces, estoy hablando hace unos 15, 20 años, costaba 500.000 pesos, eso al día de hoy deben ser como 2 millones, ¿sí? Y gracias a personas que deciden bajar los costos, pues los precios bajaron. Y hoy en día encontramos que al por mayor, los implantes de Levoplan se pueden conseguir a $10, ¿sí? 40.000 pesos. Entonces, miren que sí se puede hacer algo en la salud pública por los demás y todos podemos colocar nuestro granito de arena. Bill Gates no es médico, pero nos permitió que tuviéramos el acceso a implantes subdérmicos, ¿cierto?, que son métodos altamente efectivos, reversibles, de bajo riesgo, y que las pacientes pobres o los países pobres los puedan adquirir. Hace 2 años yo participé en una campaña del Fondo de las Naciones de la Población de la ONU para que insertáramos implantes subdérmicos a migrantes que iban de paso. Implantamos en 3 meses, implantamos 600 implantes subdérmicos, ¿sí? Y los implantes que nos llegó fue el Levoplan, los implantes que produce la fábrica de Bill Gates. Bien, este es el implante pues comercializado en Colombia, el aprobado por la resolución, es Yadel, ¿cierto? Es un implante a base de levonorgestrel. Él va liberando levonorgestrel inicialmente a dosis altas y después van las dosis decreciendo. El implante viene previsto para un uso de 5 años. Ya que clarito dice, favor insertar antes, ¿cierto?, de agosto del 2022. Desde esta fecha corren 5 años. Entonces, este implante mínimo va a actuar desde agosto de 2022, por tarde que se coloque, ¿cierto?, hasta agosto de 2027. Ahora, hay estudios que demuestran que los implantes subdérmicos, ¿cierto?, como todo en la vida, tienen un margen de seguridad y se ha demostrado que podrían utilizarse aún hasta 6 meses después de su fecha de vencimiento. Entonces, por precaución, pues se cambian antes, ¿no? Pero
ellos vienen con un margen de seguridad y se han demostrado en estudios que aún 6 meses después de su fecha de vencimiento. Bueno, el implante subdérmico es un método de larga duración, reversible y con la mayor tasa de eficacia que existe. Ya he costado 2 implantes, cada uno de 43 milímetros de longitud y 2.5 milímetros de diámetro con 75 miligramos de levonorgestrel. Entonces a veces dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de la longitud? Pues resulta que los implantes, dependiendo del tipo, tienen diferente longitud y como Yadel es para 5 años y trae 2 varillas y Leoplan y Silimplan cada uno también es para 4 años y trae 2 varillas, a veces la paciente no sabe cuál le colocaron y perdió la tarjeta de registro. Entonces la paciente dice, no, doctor, yo tengo este implante de 2 varillas, pero yo no sé si es el de 4 o de 5. Y tenemos que ponernos a medir para saber cuál es, porque cada implante tiene su medida distinta. La tasa de liberación es de 100 microgramos día el primer mes, seguida de 40 microgramos día el primer año, y va disminuyendo hasta 25 microgramos día al 5.º año. Modifica el moco cervical e impide el paso de los espermatozoides, y dependiendo de diversas variables, se considera que Yadel no es anovulatorio. ¿Sí? Eso es importante que lo sepan, porque si no es anovulatorio, no bloquea la ovulación y la mujer sigue produciendo sus estrógenos. Entonces la mujer no entra en estado de carencia de estrógenos. Eso es importante que lo sepan. Entonces, cuando un método conlleva anovulación y el método es a base de solo progestágeno y la mujer no tiene suplencia de estrógenos, pues la mujer entra en una menopausia, pseudomenopausia, porque la menopausia sería la carencia de estrógeno y progestágeno. Una pseudomenopausia artificial, y esa falta de estrógenos puede hacer que le conlleve a ella unos síntomas. Entonces, el implante subdérmico es a base de progestágeno, afecta el moco cervical, dura 5 años, ¿cierto? Tiene un margen de seguridad que vemos que es 6 meses y no es anovulatorio. Ahora, los progestágenos y los estrógenos son hormonas esteroideas y las hormonas esteroideas son lipofílicas, se disuelven en la grasa. En las mujeres obesas, el método se disuelve en la grasa periférica y a veces la concentración que llega hasta el cuello del útero no es suficiente para causar el espesamiento del moco. Entonces las mujeres obesas deben ser advertidas que el método puede fallar, ¿cierto? Puede fallar, no fallar de 1 en 100. Estamos hablando, por ejemplo, que si el método falla normalmente en 1 en 2000, pues fallaría, por ejemplo, en 1 en 500 o 1 en 1000. Pero hay que ser advertidas que el método pierde eficacia y que lo recomendado a mujeres obesas es que el método se cambie 1 año antes de la fecha prevista de uso. Si el método era de 5 años, cambia los cuartos. Si el método era de 4 años, cambia el tercero. Si el método era de 3 años, cambia el segundo. Ventajas del implante subdérmico. Es altamente eficaz. Solamente tiene un fallo de 1 por 2000 por mujeres año. ¿Cierto? Es de acción prolongada. Es de bajo costo. Un implante subdérmico debe costar el implante como tal 160,000 pesos y la inserción 80,000. Póngale 250,000 pesos. O sea que cada año nos cuesta 48,000 pesos. Cada mes 4,000 pesos. Y sale a 136 pesos diarios. La inserción no es dispendiosa y no es delicada. La extracción tampoco es dispendiosa y tampoco es delicada. No debemos utilizar, ¿cierto?, anestesia general, solamente anestesia local y se hace de modo ambulatorio en un primer nivel de atención. No requiere ninguna acción diaria por la paciente, no requiere una toma rigurosa como las píldoras de todos los días, ¿cierto? Es discreto, prácticamente imperceptible. Pues se puede ver, pero en mujeres ahorita casi no se ve. Es reversible, el 90% de las usuarias, ¿cierto?, reinician sus ciclos menstruales y su ovulación en el siguiente mes del retiro. Y tiene menos contraindicaciones que los hormonales combinados. Entonces tiene bastantes ventajas. Como desventajas, va a presentar en la mayoría de las pacientes irregularidad menstrual. Conlleva que las pacientes presenten irregularidad menstrual porque hay, ¿cierto?, un efecto progestacional en el endometrio que conlleva atrofia y a veces las pacientes presentan o amenorrea, definitivamente se les va el periodo por años o meses y a ellas no les gusta, o presentan sangrado todos los días. Y ese sangrado todos los días solamente mejora a veces dándole un ciclo de estrógenos, diciéndole, mire, tiene que tomar pastillas anticonceptivas adicionales para que el estrógeno haga proliferar el endometrio y así pase el sangrado intermenstrual. Lo que pasa es que a veces uno quita las pastillas anticonceptivas y vuelven y empiezan a tener sangrado, entonces terminan retirándose. También puede ser que cause un efecto en el peso, algunas aumentan de peso, otras pierden peso. También puede causar mastalgia, puede causar dolor pélvico por la aparición de quistes tecaluteínicos,
como esa base de levonorgestrel, que es androgénico, puede causar acné, puede causar cambios en el estado de humor de la libido, aumento de la libido, puede causar cefalea o aumento de las crisis migrañosas, puede causar edema de la córnea con intolerancia a los lentes de contacto, puede asociarse entonces a efectos progestacionales a nivel del intestino y el tubo digestivo, como náuseas, pirosis, estreñimiento, puede causar también aumento del flujo vaginal, mucorrea, y puede también asociarse al aumento de telangiectasias y varices. Ahora, chicos, siempre yo les digo a ustedes que le digan a las pacientes, todos los efectos secundarios son mejores a estar embarazada sin querer, porque estar embarazada sin querer sí que le va a aumentar de peso. Estar embarazada sin querer sí que le va a causar entonces varices. Estar embarazada sin querer sí que le va a causar un dolor de cabeza para posiblemente toda la vida si el embarazo no fue deseado, ¿cierto? No planeado. Entonces, siempre los riesgos del método anticonceptivo superan los riesgos del embarazo, son menores que los riesgos del embarazo. Contraindicaciones absolutas para el uso del implante. Hipersensibilidad o alergia demostrada al levonorgestrel, hemorragia vaginal anormal o no diagnosticada, o sea, una paciente que, por ejemplo, tenga 35 o 40 años y tiene una hemorragia vaginal no diagnosticada, perfectamente puede tener un cáncer, pues no podemos colocar un implante hasta que no sepamos si tiene un cáncer hormonodependiente, ¿cierto? Neoplasia hormonodependiente, como dije, problemas hepáticos agudos, el implante se metaboliza a nivel del hígado, entonces en pacientes que tienen hepatitis aguda no deberíamos utilizarlo, ¿sí? O pacientes que tienen un antecedente confirmado de enfermedad traumática, por ejemplo, trombosis venosa profunda, no usar el subdérmico, porque ellos aumentan el riesgo de trombosis. Los progestágenos en menor medida que los estrógenos. Siempre que vayamos a utilizar el método, dependiendo de la condición clínica de la paciente, nos referimos al OMS y verificamos qué criterio presenta esa paciente, ¿cierto?, respecto al implante según su condición médica. Bien, uso con precaución en las siguientes pacientes: migraña con aura, antecedente de colestasis durante el embarazo, paciente que presente colitiasis, paciente que presente diabetes o hipertensión sin control, en pacientes controladas se puede usar sin ningún problema, historia de síndrome depresivo, pacientes con acné, pues presentarían mayor acné, pero podría ser que una paciente sea muy vulnerable y diga, no, pero yo prefiero tener acné a tener entonces un embarazo no deseado. En pacientes con tabaquismo pesado por el riesgo de trombosis, en pacientes con antecedentes de embarazo ectópico, todos los progestágenos afectan la motilidad, la movilidad y la secreción de la tuba uterina. Y hay un ligero aumento del riesgo de embarazo ectópico. Pues la paciente debe ser advertida, es más cuando ya tuvo un antecedente de un embarazo ectópico. Y lo que les decía de las pacientes obesas, ¿cierto?, en las cuales a mayor índice de masa corporal por encima de 35 o peso corporal mayor de 70, 90 kilos, dicen otros libros, pues el implante pierde la eficacia hasta en un 50%, pero sigue siendo alta porque en vez de embarazar 1000, se embaraza una de 1000 o una de 500. La técnica de inserción la vamos a aprender en clase, tranquilos chicos. El médico va a ser certificado por el laboratorio que le preste entonces la capacitación para insertar implantes. Uno debe certificarse, ¿sí? Es necesaria la certificación previa. Es un procedimiento de 5 o 10 minutos con anestesia local, ¿cierto?, que no lleva mayor morbilidad. Si acaso un poquito de hematoma o equimosis autolimitada, si el paciente no sufre ningún problema hemorrágico, no tiene por qué causar problemas esa equimosis. Y normalmente, si se hace bajo una técnica estéril, no tiene por qué infectarse. Ahora, ¿que si se puede complicar? Claro que sí. La mejor cirugía es la que no se hace. Entonces, por ejemplo, acá vemos un implante, ¿cierto?, que no sé cómo lo insertaron, pero lo colocaron en la vena y el implante viajó por circulación venosa a corazón y de corazón viajó a pulmón. ¿Sí? Entonces dirán, bueno, ¿pero cómo? Pues sí, sí, entonces hay implantes que los colocan las mujeres, a veces iniciando, las jefes, aprendiendo, los colocan profundos y quedan intramusculares y al paciente le duele cada vez que flexiona bíceps, ¿cierto? Hay implantes que la paciente, por ejemplo, es deportista de alto rendimiento o bailarina profesional, etcétera, y la paciente no guarda reposo para la cicatrización y al moverse el implante se sale del sitio de inserción. También hemos tenido casos de pacientes que tienen la costumbre de tocarse el implante y han logrado hacer que el implante migre varios centímetros, ¿cierto?, desde el punto de inserción hacia la axila. Entonces, hay que decirle a la paciente, mire, se coloca el implante y por favor guarde reposo por lo menos 5 días mientras ocurre la cicatrización.
y no se toque el implante, déjeselo quieto. Y entonces tuvimos el caso de una paciente que ella era bailarina, alzaba pesas, levantaba los brazos y el implante se torció, se fracturó y ella quedó embarazada teniendo el implante, pero era porque se había liberado toda la carga. Entonces, para eso son precisamente los controles y una buena asesoría. Bien, antes de colocar el implante, pues tenemos que tener la certeza de que la mujer no está embarazada. Entonces, ¿cuándo consideramos razonablemente que una mujer no está embarazada? Entonces, recordemos los ítems. 1. No haber tenido relaciones sexuales desde el último periodo. ¿Listo? Entonces, si una mujer no tiene relaciones sexuales y tuvo un periodo menstrual normal de 7 días, ¿cierto? Con sangrado abundante, pues no debería estar embarazada. Haber utilizado correcta y consistentemente un método anticonceptivo confiable. Que yo venía utilizando el DIU medicado y lo tengo puesto y quiero utilizar el implante. Me ponen el implante y me retiran el DIU. Listo. Estar dentro de los primeros 7 días del periodo menstrual. Estar dentro de las primeras 3 semanas posparto. Entonces, así la mujer no esté lactando, decimos que en los primeros 21 días posparto, vaginal o cesárea, es improbable o casi imposible que una mujer esté embarazada. Estar dentro de las primeras 6 semanas posparto. Entonces, en mujeres, ¿cierto?, que están en las primeras 6 semanas posparto y están lactando, es imposible que estén embarazadas. Ahora, estar en los primeros 7 días después del aborto espontáneo. También consideramos que esa paciente no está embarazada. Y yo les diría a ustedes que el último ítem lo trasladen a solamente 3 meses. Les dice que la mujer está en puerperio de menos de 3 meses de evolución y practica lactancia materna exclusiva y está en amenorrea, no ha reiniciado los periodos menstruales. Entonces, toda mujer que esté lactando y que reinició sus periodos menstruales, pues debe descartársele un embarazo. ¿Sí? Doctor, tengo 2 meses de haber parido, estoy en 8 semanas, estoy lactando. A mí me llegó el periodo hace 15 días. Yo tengo vida sexual activa. ¿Ya puedo estar embarazada? Por supuesto que sí. Si hubo menstruaciones porque hubo ovulación y puede estar embarazada. Entonces, solo se considera que una mujer lactante, ¿sí?, en las primeras 6 semanas no está embarazada. Después de las primeras 6 semanas, ¿cierto? Si no le ha vuelto el periodo y está lactando a libre demanda, uno recomendaría que máximo hasta el 3er mes uno considera razonablemente que no está embarazada. ¿Yo qué les aconsejo? Después de las primeras 6 semanas, así sea la mujer lactante, ¿cierto?, y no tenga periodo, es mejor que le pida una prueba de embarazo previo. Muy bien. Entonces, inicio durante la menstruación. Se puede colocar el implante, se inserta el implante cualquier día del periodo menstrual y no vamos a necesitar una protección adicional. Normalmente el implante inicia el efecto a las horas y al día siguiente ya está a niveles terapéuticos aceptables para producir espesamiento del moco. Entonces, respecto al implante subdérmico, si la señora está en los primeros 7 días de la menstruación, se le implanta y se le dice que tranquila, puede tener relaciones si quiere al día siguiente. O le decimos por precaución a todo el mundo, espere 7 días o use condón. Listo. Si lo vamos a colocar, si vamos a colocar el implante en una mujer que no tiene la menstruación, pues tenemos que verificar que razonablemente no está embarazada. ¿Sí? Y si lo vamos a colocar en una mujer que no está entre los primeros 7 días de la menstruación, lo colocamos y le decimos, por favor, no tenga relaciones por 7 días o utilice preservativo por 7 días. Si la paciente está usando un método hormonal, ¿cierto?, confiable, venía de un mismo implante, ¿cierto?, le podemos hacer reinserción inmediata, extracción y reinserción inmediata. Venía un DIU medicado, le podemos hacer inserción y después extracción del DIU. Venía de la ampolla mensual confiablemente, de las aletas orales confiablemente, o venía, por ejemplo, del trimestral confiablemente, pues podemos pasar inmediatamente implante y no necesita protección adicional, porque se supone que del método que viene, ella tiene bloqueado el eje hipotálamo hipófisis. Cuando sale menos de 21 días después del parto, en mujer no lactante, ya sabemos que es categoría 1, se puede utilizar sin problemas. Menos de 6 semanas después del parto, mujer lactante, ya dijimos que también se podría utilizar. De 6 semanas a 6 meses después del parto, siempre y cuando esté en amenorrea bajo lactancia materna exclusiva, dijimos que se les daba por el margen de 3 meses. Y más de 6 semanas después del parto y haber regresado a los ciclos menstruales, debemos solicitar prueba de embarazo y estar razonablemente ciertos seguros que la mujer no está en estado de embarazo. Advertencias, ¿cuándo ella debe consultar? Entonces, hay que decirle, mire, el implante en algunas mujeres susceptibles puede causar efectos secundarios, cierto, graves, como cuáles, como una trombosis venosa arterial. Entonces, si llega a presentar,
¿cierto? Una trombosis de miembros inferiores, por favor, cuanto antes consulte a un médico, no solamente para tratamiento de la trombosis, sino para retirar el implante, ¿cierto? Si esta enfermedad también entonces compatible con enfermedad cardiovascular atrótica, una cefalea severa puede ser también entonces el inicio de una enfermedad cerebrovascular. Si presenta síntomas depresivos severos, podría entrar en depresión mayor y tener ideas suicidas. Ante sospecha de embarazo, tiene que consultar, ¿cierto? Porque hay que descartar que haya un embarazo ectópico. Yo ya les había dicho a ustedes que los métodos hormonales no son teratogénicos y no afectan el curso del embarazo. Pero toda mujer que esté utilizando el DIU o el implante o un método a base de progestágenos, como se afecta la movilidad ciliar, si quiere estado en embarazo puede tener un embarazo ectópico. Entonces debe consultar cuanto antes para descartar un embarazo ectópico. Y ya les había dicho a ustedes que el ectópico es la principal causa de mortalidad en el primer trimestre. Y lo mismo, si una mujer presenta un dolor severísimo abdominal, teniendo el implante subdérmico, debe asistir a urgencias para descartar porque tiene un embarazo ectópico o que la paciente tiene un quiste tecaluteínico que se torció y ese quiste tecaluteínico es secundario al uso del implante. Tranquilos, chicos, no se me asusten, que yo sé que están pensando ya en todo el previo. Tranquilos, que esto es una introducción y conmigo en clase vamos a aprender todo esto nuevamente y está en clase ya repitiéndolo, ya les queda para toda la vida filmado. Bien, hay que tener en cuenta que el implante se metaboliza a nivel hepático y que los inductores enzimáticos como los anticonvulsivos típicos pues causan aumento de la metabolización de este y disminuyen su efectividad. Por lo cual, aquellas mujeres que reciben tratamientos prolongados o crónicos con anticonvulsivantes o inductores enzimáticos hepáticos deben optar por otro método no hormonal, ¿cierto? Por ejemplo, tipo DIU de cobre, o deben optar por la esterilización quirúrgica si es el caso. Bien, la técnica de extracción es sencilla, se puede retirar en cualquier momento, ¿cierto? Por razones médicas, la paciente, por ejemplo, presenta una hemorragia severa, una trombosis venosa profunda, una cefalea severa, ¿cierto? O personales, la paciente dice, no, yo deseo retirarme este método porque no estoy de acuerdo con él, me causó un aumento de peso terrible, yo no me quiero ver así. Yo siempre digo, bueno, pero ¿cuánto te aumenta de peso un embarazo, no? Pero sin embargo, pues uno tiene que ponerse también en los pies del otro y decir, bueno, si yo tuviera esa situación, yo también buscaría otro método que no me causara efectos secundarios y poderme cuidar. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente método de larga duración, ¿cierto? Recomendado por la resolución como de primera opción. Entonces, la resolución ayer les decía, recomienden como primera opción métodos de larga duración que sean eficaces y que sean reversibles. Entonces, ¿cuáles métodos? Pues el implante subtérmico en cualquiera de sus presentaciones, 5, 4, 3 años, o el DIU medicado, pero el DIU medicado está fuera del post, ¿cierto? El DIU medicado viene para 5 y para 3 años, o el DIU con cobre, que viene para 10 años. Entonces existen diferentes tipos de DIU con cobre y existen diferentes métodos de DIU con medicamento. En la resolución 3280, pues contamos solamente, ¿cierto?, con el DIU con cobre. El DIU con cobre es un método económico, solo cuesta 60,000 pesos con toda inserción los 10 años, o sea que sale, ¿cierto?, cada año a 6,000 pesitos, o sea que sale cada mes, ¿cierto?, a 500 pesitos. Imagínense cuánto sale cada día, ¿sí? Es supremamente económico. Bien, es de larga duración, viene para 10 años, algunos libros dicen que hasta para 12. Es de alta eficacia, un fallo más o menos de 1 a 3 por cada 100 mujeres. Es no hormonal, ¿sí? Para aquellas mujeres que tienen contraindicaciones en el uso de hormonales, siempre pues vamos a probar el implante subdérmico, que es el más efectivo, pero si la paciente no lo puede utilizar por alguna contraindicación, pues usaríamos el DIU. Ahora, si la paciente es de muy alto riesgo reproductivo, la paciente debería, si tiene la pareja satisfecha, esterilizarse. Entonces, el DIU sería el segundo método en elección y es económico, viene para 10 años, es eficaz, una tasa de un fallo de 1%, ¿cierto? Es reversible, inmediatamente uno lo retira, la fertilidad vuelve al siguiente mes. Es no hormonal y es seguro, ¿sí? No tiene riesgos, es una cosa que se puede utilizar, se puede insertar ambulatoriamente, es un método de fácil inserción y de fácil extracción. La tasa de fallos irá de 0,6 a 3 embarazos por cada 100 usuarios al año, dependiendo de las condiciones de la paciente, si está en puerperio inmediato, ¿cierto? Si la paciente presenta multiparidad y el útero es grande, pues la tasa de expulsión puede ser del 2,4 a 8. Entonces miren que el DIU
Normalmente en un año, 8 mujeres lo pueden expulsar. Eso depende si se colocó posparto, si la mujer ya ha tenido varios hijos, etc. Y en el primer año después del retiro, el 80% de las mujeres alcanzan la gestación, o sea, casi el 85% que es la tasa natural. Su modo de acción todavía no se conoce con cierta precisión, pero se cree que el cobre es citotóxico para los espermatozoides, para los óvulos, y el cobre es citotóxico para la mucosa endometrial. De ahí que cuando se logra el embarazo, se impide la implantación del blastocisto, y por eso el DIU también se utiliza como método de emergencia de modo abortivo. ¿Sí? Causaría entonces alteración de la implantación del blastocisto. Pero si no es de emergencia, normalmente el DIU lo que causa es una anticoncepción causando la muerte del espermatozoide o del óvulo. ¿Sí? De modo no de emergencia, es un método anticonceptivo no abortivo. Los efectos colaterales incluyen entonces casi siempre 3 efectos. Más dolor al menstruar, más sangrado al menstruar y flujo vaginal. Hay que decirle a la paciente, advertirla que tiene que estar dispuesta a tolerar estos síntomas. Señora, mire, usted va a tener un sangrado más abundante, que si es muy abundante puede ser anemizante, la puede llevar a una anemia. Tiene que consultar. Va a tener un dolor pélvico más fuerte, ¿cierto? Cuando tenga la menstruación, y va a tener entonces a flujo. Ya por ende, pues miran que una paciente que sufra de dismenorrea primaria, de dolor cada vez que le llega la menstruación, no es candidata. Una paciente con endometriosis, ¿cierto? Que causa dolor pélvico, no es candidata. Una paciente que sufra de hemorragias menstruales, pues no es candidata. Una paciente con trastornos de la coagulación, no es candidata. Una paciente que sea alérgica al cobre o con enfermedades del depósito del cobre, no es candidata. ¿Cierto? Una paciente que tenga deformidades uterinas, miomatosis, lesión que afecte la estructura del útero, no es candidata. Una paciente que tenga, por ejemplo, un útero que está enfermo de miomatosis, pues el DIU no se podría ir, entonces no es candidata, no podríamos tener certeza de que está bien ubicado, ¿cierto? Una paciente que tenga un tumor útero, de cuello uterino, endometrio, pues no es candidata. Y por último, pues una paciente que tenga alto riesgo de presentar ITS no es candidata. Una paciente que le diga a uno, doctor, yo tengo vida sexual activa con diferentes parejas, siempre me protejo, utilizo condón, ¿cierto? Soy una estudiante universitaria. Bien, pues esa paciente lo puede usar y tiene que ser advertida que tiene que evitar las ITS, porque el DIU podría empeorar la ITS, es un cuerpo extraño. Pero si, por ejemplo, la paciente dice, doctor, yo soy trabajadora sexual, pues esa paciente no es candidata a utilizar el DIU. Entonces, el DIU está recomendado para mujeres en edad fértil, nuligestas, nulíparas o multíparas, que no sufren de problemas menstruales. ¿Sí? Hay que tener un poquito de precaución con el DIU de cobre en los extremos reproductivos de la vida. Los primeros 2 años después de la menarquia, los ciclos menstruales son anovulatorios y son irregulares, y a veces causan bastante hemorragia. Y en ese tipo de adolescentes, pues no deberíamos utilizar un DIU, porque va a causar más hemorragia. Y en la perimenopausia también ocurren ciclos anovulatorios, y entonces también tenemos hemorragias. Entonces, el DIU pues se utilizaría con precaución en los extremos reproductivos de la vida, en las edades reproductivas, en las edades extremas de la vida reproductiva, pues porque podría asociarse a hemorragia. Aquellas mujeres que no presentan alto riesgo de ITS son candidatas a usar DIU, que no tienen historia de problemas con el metabolismo del cobre ni presensibilidad al cobre, y siempre eso es el más importante, y que no desean usar un método más efectivo que el DIU, o que si ya lo usaron no lo toleraron, o que tienen alguna contraindicación para usar el método hormonal más efectivo, o que si son de alto riesgo reproductivo no desean el método hormonal ni tampoco desean el método quirúrgico. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Yo soy una paciente que sufre de lupus. Yo debería estar esterilizada si tengo lupus activo con daño renal. No debería utilizar hormonales porque los hormonales me causan riesgo de trombosis, ¿cierto? Y tendría que tener mucho cuidado con el DIU, porque el DIU también me puede causar más sangrado, ¿cierto? Si yo sufro algún problema hemorrágico de plaquetas. Entonces, por favor, en preconcepción, ya les dijimos que preconcepción no es solamente buscar el embarazo, sino también advertir a la paciente de su riesgo reproductivo y a veces considerar la esterilización quirúrgica si el embarazo va a poner en riesgo la vida materna. Muy bien, sigamos. Entonces, inicio del método. En mujeres con ciclo menstrual lo podemos iniciar en los siguientes 12 días
del periodo menstrual, durante el periodo menstrual en los siguientes 12 días al primer día de la llegada del periodo. ¿Por qué 12 días y no 7 como dijimos con el implante? Porque acuérdense que yo le dije a ustedes que el DIU era un método de emergencia que impedía la implantación en los 5 días siguientes a la relación sexual no protegida. Entonces, 7 días de periodo normal, más 5 días que se utiliza como método de emergencia, nos da 12. Entonces, en el periodo menstrual podemos insertarlo los primeros 12 días y no vamos a necesitar una protección anticonceptiva adicional. Ahora, si la mujer superó los 12 días de haber presentado el periodo menstrual, de haber iniciado el periodo menstrual, entonces tenemos que estar razonablemente seguros que no está embarazada. Entonces el DIU lo insertamos en los primeros 12 días de la menstruación y no necesitamos protección adicional, ¿cierto? El implante lo utilizamos entre los primeros 7 días de la menstruación y no necesitamos protección adicional. Listo. En las primeras 48 horas después del parto, podemos utilizar un DIU, pero después de 48 horas por cesárea, no se recomienda el DIU por el riesgo de expulsión y por el riesgo de perforación uterina. El útero está involucionando y no se recomienda que utilicemos un DIU después de 48 horas postparto. Es categoría entonces, cierto 3. Entonces, el DIU lo colocamos inmediatamente postparto, postcesárea hasta las 48 horas o esperamos hasta las 4 semanas postparto. A las 4 semanas postparto, pues aplicamos la misma regla de siempre. Entre las 4 y las 6 semanas postparto, ¿cierto? Podemos utilizarlo sin problemas en la mujer lactante, ¿cierto? O no lactante. Listo. Después de las 6 semanas postparto, pues depende de si la mujer está bajo lactancia materna exclusiva y con amenorrea. Pues ya habíamos dicho, una mujer que esté bajo lactancia materna exclusiva, ¿cierto? En amenorrea se considera que no ovula fijo los primeros 3 meses. Los libros dicen que 6 meses, pero yo les diría a ustedes que máximo 3 meses. Listo. Y toda mujer, ¿cierto?, que esté en posparto después de 6 semanas y está alimentando a su hijo con lactancia y biberón, ¿cierto?, puede estar embarazada y es mejor que se tome pruebas de embarazo y que uno esté razonablemente seguro que no está embarazada. En el posaborto, pues se puede colocar el DIU inmediatamente posaborto del primer trimestre. Igualmente en abortos del segundo trimestre. Y por supuesto que el DIU no debe insertarse después de un aborto séptico. ¿Qué criterio debe uno cumplir antes de insertar un DIU? Uno, que haya hecho una asesoría anticonceptiva integral, que haya hablado de todos los métodos, cierto, que la paciente haya firmado su consentimiento informado, que esté advertida de qué se le va a practicar, cierto, que va a sentir, cómo va a ser la inserción y qué esperar después. O sea, todo eso tiene que estar registrado en el consentimiento. Uno ha hecho una anamnesis que descarta condiciones que contraindican total, ¿cierto?, o relativamente el uso del método. Ya sabemos entonces cuáles condiciones, ¿cierto? Hemorragia, dolor pélvico, sangrado inexplicado, neoplasia activa, el momento que, por ejemplo, la paciente tenga alguna deformidad anatómica, etc. Un examen físico completo y que incluya, ¿cierto?, la palpación bimanual del útero para saber entonces en qué posición está el útero, qué tamaño tiene, ¿cierto? Y verificar que el cuello uterino esté sano, que no haya presencia de infecciones. Supongamos que la mujer tiene gonococo. Al colocar el DIU lo que le vamos a causar es una diseminación del gonococo intrauterino. Entonces hay que verificar el cuello. Y si creemos que hay infección, no lo insertamos hasta que tengamos una prueba que nos descarte infección. El embarazo y la sepsis puerperal pues son contraindicaciones para la inserción de un DIU. En condiciones de asepsia vamos a realizar la inserción. Entonces el DIU se hace bajo condiciones de asepsia y esterilidad. ¿Sí? Nos vamos a colocar guantes estériles, vamos a utilizar pinzas, las tijeras, el histerómetro con el cual vamos a medir la longitud del útero va a ser estéril y el mismo DIU viene en empaque estéril. Y finalmente confirmamos que el DIU está bien insertado y que la paciente es capaz de reconocer los hilos. Ahí en la imagen superior ven cómo se ve un DIU, ¿cierto? Los hilos del DIU saliendo del cuello uterino. La mujer tiene que ser advertida de que debe palparse los hilos cada vez que se baña, ¿cierto? Y después de la menstruación sobre todo porque hay mujeres que expulsan el DIU y no se dan cuenta. O hay mujeres en las cuales el DIU, voy a volverme un segundito, en las cuales el DIU se desciende y este tope de plástico, ¿cierto?, sobresale a nivel del cuello uterino y la mujer toca el tope de plástico redondo, es unos hilos, no el tope de plástico. Entonces hay que advertir a la paciente de consultar, si no
encuentra los hilos o si tú consigue el tope de plástico. ¿Sí? Acá vemos un DIU cómo se ve en ecografía y acá vemos los hilos cómo protruyen a través del canal. Bueno, entonces acá vemos el DIU. En clase aprenderemos cómo la inserción, ¿sí? Un médico en general lo puede hacer, una enfermera lo puede hacer, tiene que ser certificado, es fácil certificarse, las campañas del Instituto Departamental de Salud son cada mes y nos confirman y que estamos entrenados para insertar un DIU. Aquí cómo se coloca el DIU. Como todo, así como el implante no está libre, entonces exento de complicaciones, una persona que no esté bien entrenada, pues puede colocar un DIU mal y puede perforar el útero, y acá vemos en este caso que este DIU no tiene la posición adecuada, ¿cierto? Está transverso, y acá vemos unas imágenes compatibles con cálculos. Este fue un DIU que se insertó y atravesó la pared uterina y atravesó la pared de la vejiga, y acá vemos cómo están haciendo entonces la extirpación de los cálculos de la vejiga y la extirpación del DIU. Bien, ¿cuándo se extrae el DIU? En cualquier momento del ciclo, siempre y cuando la mujer desee, y sabemos que la paciente no está embarazada, o si está embarazada también se puede retirar en los primeros 10 semanas, y le decimos, ¿por qué te lo quieres quitar? No, es que quiero quitármelo porque me causa dolor. Bueno, y no te advirtieron que iba a causar dolor. O sea, la verdad es que uno no debe colocar métodos para quitar porque sí, porque eso es malgastar el dinero. Además, eso fue una mala asesoría. Entonces, pues las pacientes no deberían retirarse los métodos porque tuvieron una mala asesoría. Hay que hacer una buena asesoría. Yo les digo, mire, si se va a colocar el DIU, tiene que estar dispuesta a tolerar 3 síntomas: más flujo, más sangrado y dolor. Ahora, si el dolor es terrible, pues por supuesto retiro. Si el sangrado es anemizante, por supuesto que se lo retiro. Y si el flujo para ella es incómodo, por supuesto que se lo retiro. ¿Listo? Pero que se lo quite porque, ay, es que me dijeron que me lo quitara porque era abortivo. No, no es abortivo. ¿Cierto? Solamente es abortivo en caso de anticoncepción de emergencia. No, me dijeron que me lo quitara porque el niño nace con él en la frente. No es mentira. ¿Cierto? Me dijeron que causaba cáncer cervical. Al contrario, disminuye la tasa de cáncer cervical. Entonces, chicos, el DIU es un buen método, es económico, era el método más utilizado antes de la llegada del implante subdérmico porque llegó el implante subdérmico que es más efectivo y desde entonces recomendamos el implante subdérmico. Hay que decirle a la paciente que una vez se retira el DIU, debe protegerse porque puede quedar embarazada en el siguiente ciclo. Y en caso de menopausia, en mujeres que el DIU no les ha causado aumento de hemorragia, sí, hay mujeres que les llega la menopausia sin hemorragia. ¿Y qué es menopausia? La ausencia de menstruaciones por un año asociada a síntomas de deprivación hormonal. Entonces, si la mujer tiene menopausia, se le dice tranquilo, se puede dejarse el DIU hasta un año que complete sin periodo menstrual por su menopausia, ¿cierto? Y ahí yo estoy seguro de que no va a quedar embarazada y le retiro el DIU. Bien, vamos a pasar a la ampolla trimestral de progestágeno. La ampolla trimestral de progestágeno viene por 150 miligramos de medroxiprogesterona, de altísima dosis. Una ampolla de depósito para 3 meses, para entonces 12 semanas. Como es tan alta la dosis, causa atrofia endometrial y irregularidad menstrual en casi todas las pacientes. El 90% de las pacientes van a tener irregularidad menstrual. Llámese amenorrea o llámese sangrado irregular, y es la principal causa del retiro. Es un método muy económico, cuesta 15,000 pesos los 3 meses, es discreto, es una ampolla cada 3 meses, 4 al año, y es una eficacia aceptable, un fallo de 3% por año, igual o similar al DIU. Es un método de alta dosis, ¿cierto?, que produce todos los efectos de los progestágenos: acné, ¿cierto?, tensión mamaria, puede causar vasitos, telangiectasias, aumento de peso, cambios del estado de ánimo, todos los efectos que producen los progestágenos. Y este tiene un efecto adicional que es que causa anovulación, y como la mujer no produce entonces en sus ovarios estrógenos, la mujer entra en carencia hormonal de los estrógenos y puede que experimente síntomas compatibles con una menopausia artificial: bochornos, calores, cambios del estado de ánimo, cambios del sueño, etc. Este método, ¿sí?, es un método de tan alta carga hormonal que a veces afecta la fertilidad a futuro, y algunas mujeres pueden tardarse 9 a 10 meses en quedar en estado de embarazo. Este método también causa tanta atrofia endometrial, ¿sí?, que puede hacer que las mujeres, una vez se coloquen una sola ampolla, no vuelvan a tener menstruación por 1 o 2 años. Entonces hay que darles a las mujeres un ciclo de estrógenos orales para que prolifere el endometrio y vuelvan a tener patrones de sangrado normal. Entonces, este método no debería ser recomendado de rutina. Es un método que vamos a utilizar solo cuando la mujer, ¿cierto?, no tiene decidido con qué método anticoncebir después del parto y donde los riesgos de que se embarace superan los beneficios de esperar a que ella vaya a una consulta anticonceptiva. Entonces,
Se puede iniciar en los primeros 7 días de sangrado menstrual y no necesita protección adicional, así como el Yadel. La aplicación va a ser cada 2 semanas. Sin embargo, así como el Yadel que dijimos que venía para unos mesecitos más de seguridad, la ampolla viene en realidad para 14 semanas de duración. Entonces, algunos libros dicen, bueno, si una mujer se la tenía que aplicar cada 3 meses y se lo olvidó una semana después de los 3 meses, se le puede aplicar la ampolla sin problemas, ¿sí? Pero se le recomienda que se abstenga de relaciones sexuales por una semana o utilice un método de protección adicional. Entonces, yo me la venía aplicando cada 3 meses y en la segunda ampolla se me olvidó una semana. Tranquila, colóquese la otra y durante una semana no tenga relaciones. Más o menos, uno dice que durante 3 a 4 días es lo que se tarda cualquier medicamento, ¿cierto?, en bloquear el eje y causar una anovulación, y uno dice que más o menos al segundo o tercer día ya el moco está espeso. Entonces, llevémoslo a 7 días. Entonces, la protección adicional sería 7 días. Bueno, si una mujer no está en los primeros 7 días de la menstruación, pues se lo vamos a colocar siempre y cuando estemos seguros razonablemente que ya no está embarazada. ¿Y eso qué incluye? Bueno, eso incluye que en las 6 semanas siguientes al parto, ¿cierto? Yo tuve parto hoy o mañana y me quiero colocar la ampolla. Pues porque atraviesa la lactancia, ¿sí? Y puede causar aumento del riesgo de trombosis, y uno en el posparto inmediato es cuando tiene más riesgo de trombosis. Este medicamento, por ser de alta dosis, podría elevar el riesgo de trombosis y la OMS lo recomienda, lo considera categoría 3 durante el puerperio inmediato en las primeras 6 semanas. Sin embargo, el CDC de Atlanta lo considera categoría 2 para mujeres sanas, jóvenes, sin comorbilidades. Entonces, estamos en el rural. Nos llegó una paciente que tiene 3, 4 hijos. Vino sin controles, acaba de tener parto, creemos que no sufre ninguna enfermedad, se va a ir. Dice que ella no va a volver y que no quiere operarse. No quiere el implante del brazo, no quiere el DIU. Mínimo le doy entonces 2 ampollas y le digo, mire, colóquese esta ampolla cada 3 meses. Y le coloco la primera ampolla antes de irse, ¿cierto? Sabiendo pues que prefiero equivocarme a favor de ella a que ella quede embarazada con un periodo de intergenésico muy corto, habiendo apenas terminado un parto. Pero en las ciudades y en las clínicas de las ciudades no se recomienda usar este método de rutina porque hay otros métodos más seguros, con menos interacciones, con menos efectos secundarios. ¿Cuáles? El implante subdérmico. Entonces la mujer, por ejemplo, cuando va conmigo a consulta prenatal, le digo, ¿con qué te quieres cuidar? Quiero el implante. Y desde la última consulta, en el tercer trimestre, yo ya le doy la orden para que transmite la postura del implante en las primeras 6 semanas posparto. Quedamos que todas las mujeres en las primeras 6 semanas posparto, pues razonablemente no están embarazadas. Muy bien. En mujer posparto no lactante, pues en los primeros 21 días se podría utilizar sin problemas, ¿cierto? Esta mujer ya no es lactante, entonces en los primeros 21 días se podría utilizar. Bien, ahora vamos a hablar de las píldoras diarias de levonorgestrel. Estas píldoras son mini dosis de levonorgestrel 0.03 y son tan bajas las dosis que la píldora solo protege por el día. Más de 24 horas entre la toma se considera olvido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que yo todos los días me la tomo a las 12 del mediodía. Si me la tomo a las 2, 3 de la tarde ya se considera olvido y ese día el moco se me volvió menos espeso, ¿sí? Y ese día si tengo relaciones en la noche puedo quedar embarazada. Entonces uno recomienda que mínimo durante 2 o 3 días, lo que les he dicho, que se demora en espesar el moco, la mujer utilice un método de protección. Digámosle que 7 días, para llevarme esa idea general, 7 días. ¿Sí? Toda mujer que se le olvide una píldora anticonceptiva, sea combinada o sea solo progestágeno, ¿cierto? Le decimos, en los siguientes 7 días utiliza protección. Y si crees que estás embarazada, ¿cierto? Hazte la prueba. Ahora, hay mujeres que tienen que usar método de emergencia. Voy a poner un ejemplo. Yo tomo todos los días la píldora anticonceptiva. Y resulta que se me olvidaron 2 y tuve relaciones ayer y antier. Cuando voy a donde el médico a decirle, ¿qué hago? El médico no me va a decir, no, siga tomando una pepa diaria. El médico me va a decir, mija, pasó mucho tiempo, puede hacer que esté embarazada o puede hacer que vaya a ovular, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar un método que sea altamente efectivo para evitar la ovulación o para evitar la implantación, que es el método de emergencia. Entonces le dice, mire, como pasaron más de 2 días de falta de la toma de la pastilla, para cualquier pastilla anticonceptiva, ¿cierto? Le decimos, por favor, tomes estas píldoras de emergencia, ¿sí? Y vamos a reiniciar el método anticonceptivo, el que sea, el que está usando anticonceptivo oral o inyectable. Entonces, doctor, yo venía tomándome las píldoras de solo progestágeno, todos los días se me olvidaron 2, iban en la píldora 16. Listo. Entonces le decimos,
vas a tomar anticoncepción de emergencia y tuviste sexo sin protección, y al día siguiente vas a reiniciar con la píldora número 17, ¿cierto? Y hay que decirle, y en los siguientes 7 días no va a tener relaciones sexuales. Y como el método de emergencia falla en el 1%, pues hay que advertirle que ante la duda de embarazo tiene que hacerse una prueba de embarazo a los 15 días posteriores de la relación sexual no protegida. Entonces acuérdense de eso siempre. Si la paciente olvida 2 píldoras de cualquier caja anticonceptiva combinada o de solo progestágeno, tiene que tomar anticoncepción de emergencia si tuvo relaciones sexuales. Tiene que reiniciar el método y esperar 7 días, ¿cierto?, para tener relaciones sexuales o usar un método adicional de protección, y 15 días después de la relación sexual, si tiene dudas, debería tomarse una prueba de embarazo. Bien, este método se puede utilizar en mujeres hasta el 5.º día de la menstruación, que están en menstruación hasta el 5.º día, porque acuérdense que dijimos que teníamos que tener 2 días de chance con él para que haga efecto. Entonces se utiliza hasta el 5.º día, no hasta el 7.º, ¿cierto? Después del 5.º día, pues razonablemente que la mujer no esté embarazada, y siempre decirle que espere por lo menos 2 a 7 días, ¿cierto?, después de que inicie el método sin tener relaciones sexuales o usando un método adicional de protección. Se puede usar en mujeres en posparto, en posamiento obstétrico, en posaborto, ¿cierto?, porque es baja la dosis y no aumenta el riesgo de trombosis y la excreción por la leche es mínima. Entonces, este se puede utilizar en todos los casos. ¿Cuál es el problema con él? Que después de 2 horas se considera olvido, entonces falla mucho. La tasa de éxito, pues es la misma de todos, con una tasa de fallo que va desde el 3 hasta el 10%. Entonces, miren que esto ya no es tan aceptable. Falla en el 3 al 10% de las mujeres por cada 100 mujeres que lo utilizan en un año. ¿Listo? Voy a hablar también de los métodos definitivos. Ustedes saben que yo les he dicho que el paciente tiene una condición de salud que se va a ver afectada por el embarazo y va a amenazar su vida, es mejor que se esterilice, si es su decisión, por supuesto. Si uno le dice a él, lo aconseja, le dice, mire, es que puede hacer que te mueras durante el embarazo, ejemplo, sufro de hipertiroidismo, ¿cierto? Entonces, el embarazo produce en la placenta HCG, que también estimula la tiroides. Si ya tengo una tiroides estimulada por anticuerpos y aparte de eso la estimulación por el embarazo, puede hacer que entre en tormenta tiroidea, que tiene una mortalidad del 1% en el embarazo. Entonces hay condiciones, sufro de enfermedad cardiovascular y tengo soy revascularizada coronaria a los 40 años. O sea, hay personas que definitivamente pues no se le recomienda el uso de ningún hormonal ni de DIU, sino que debería esterilizarse. Entonces en Colombia se cubre la esterilización para todos los mayores de 18 años, tengan o no tengan hijos. Lo importante es que tengan la pareja satisfecha y que quede claro que los métodos quirúrgicos son considerados métodos definitivos, pero con una tasa mínima existente de fallo. Eso tienen que dejarlo escrito en la historia. Señor, mire, lo vamos a esterilizar. Eso va a ser para toda la vida, supuestamente, porque existe una tasa de fallo de 1 por cada 1.000 operados cada año. Ah, caramba, ¿no es 100% segura? No, nada en la vida es 100% seguro, ¿cierto? Entonces, hay que decirle, aparte de eso, señor, si usted se arrepiente, porque la gente a veces se arrepiente, la recanalización, ¿cierto? Volver a unir los conductos deferentes o volver a unir las trompas, no está cubierta en el POS, no está contemplada en el POS y no es 100% efectiva. Entonces a veces le dicen, no, doctor, yo me quiero mandar a ligar que me corte un poquito para después volverme a unir las trompas y consigo un príncipe azul y entonces quiero volver a dar un hijo. Señora, mire, la verdad, eso no es así, ¿cierto? Una vez le liguen las trompas, la posibilidad de recanalizar es particular, cuesta más o menos 8 o 10 millones de pesos, no es 100% efectiva, solamente ocurre embarazo en el 60% de las recanalizadas, y tiene que saber que como hay una cicatriz en las trompas, el riesgo de embarazo ectópico puede ser del 15%. ¿Cómo va a ser, doctor? Sí. Así que por favor tenga decidido claro que se va a operar o no se va a operar. ¿Listo? Hoy en día con un método como el implante, que tiene una tasa de fallo de 1 en 2000, que es más seguro que la misma recanalización, que la esterilización tubárica o que la vasectomía, pues uno dice, pues la gente debería usar el implante, porque el implante es mucho más seguro, el doble de seguro que la esterilización quirúrgica masculina y 4 veces más seguro que la esterilización quirúrgica. Yo tengo una paciente que tiene 2 pomeroy, embarazada después de la primera pomeroy, repomeroy y embarazada, ¿sí? Y tengo un caso en 20 años de un paciente con vasectomía y la paciente con pomeroy y ella embarazada de él. Él la dejó, le dijo que no era de él, se le hizo la prueba de paternidad y era de él, ¿sí? Entonces, así como dice Jurassic Park, la vida se abre camino. Bien, chicos, vamos a dejar hasta acá en este momento. Voy a hacer una diligencia de una media hora. Chicos, ¿a qué horas tienen de nuevo disponible
De acá hasta las 2 de la tarde, ¿hasta qué hora vuelven a tener disponible? Media horita. Pues tenemos la mañana libre. Ah, bueno, listo, chicos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Nos volvemos a reunir de 10:30 a 11:30. Listo, chicos, nos vemos a esa hora, 10:30 con el molín. Listo, doctor. Listo, doctor. Gracias. Vale, ¿no? Para servirles. Entonces, a las 10:30 nos volvemos a reunir. Vale, chicos, hasta luego. Muy bien, chicos. ¿Se ve la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, continuamos con anticonceptivos combinados. Se refieren a los productos anticonceptivos reversibles que estos solamente vienen para un mes y ellos contienen una combinación de estrógeno y progestágeno. Cuando veamos la historia de los anticonceptivos, vamos a aprender que el método ideal de anticoncepción es el progestágeno y fue el que inicialmente se utilizó, pero por cuestiones de un error fortuito, una mezcla de pastillas anticonceptivas de progestágeno se fue contaminada con un estrógeno. Y esa vez, las pastillas que tomaron las usuarias le regularon el ciclo menstrual, porque el estrógeno estabiliza, hace proliferar el endometrio. Entonces, las pacientes le dijeron a los investigadores, dijeron, nosotros queremos esas píldoras anticonceptivas que nos dieron el último mes, porque el periodo nos llegó regular. Pero, ¿cómo? Si son del mismo progestágeno que les hemos dado siempre. Dijeron, no, algo tenían que hacía que nuestro periodo fuera regular. Entonces, investigaron y era que se había ido con el progestágeno de estrógeno. Y de ahí en adelante, pues fue mejor tolerado por las mujeres y se inició el uso de la anticoncepción combinada. Pero el inicio fue con solo progestágeno. Ahora, ¿cuál fue el problema desde entonces? Pues para que se lleguen una idea, en 1960 se inició la anticoncepción combinada y para 1961 ya hubo el primer episodio de tromboembolismo pulmonar asociado a trombosis venosa profunda por el uso de anticonceptivos. Las presentaciones combinadas que están disponibles en nuestro país son de dos tipos, ¿cierto? La presentación que está en el POS y la que no está en el POS. En el POS vamos a encontrar anticonceptivos orales combinados que contienen levonorgestrel como progestina a dosis de 150 o 100 microgramos y contienen etilestradiol como estrógeno a dosis de 30 o 20 microgramos. También vas a encontrar inyectables combinados de diferentes presentaciones de hormonas, ya ahorita se las digo, y vamos a encontrar de modo no POS diferentes combinaciones de diferentes progestinas, notirendrona, etonogestrel, tienoges, clormadidona, acetato de ciproterona, drospirenona, etcétera, diferentes progestinas asociadas a etilestradiol o a valerato de estradiol. Estas combinaciones son no POS y tienen algunas indicaciones precisas. También vamos a encontrar no POS el parche transdérmico y el anillo vaginal. Entonces, como les decía, existen diferentes progestinas, cada una con una indicación precisa. Por ejemplo, el acetato de ciproterona que estoy señalando, ¿sí?, es el potente más antiandrogénico que existe. Entonces, él se utiliza en aquellos pacientes que tienen una enfermedad que se llama, una condición que se llama síndrome de ovario poliquístico, en la cual la mujer produce en sus ovarios hormonas masculinas que le causan entonces hirsutismo, que le causan seborrea, que le causan cambios masculinos, y uno de los métodos de tratamiento es el uso de anticonceptivos antiandrogénicos como la ciproterona, ¿sí?, que es el más potente de todos, si se dan cuenta acá en la tabla. Entonces, en una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, en la cual vamos a utilizar anticonceptivos orales, no podríamos usar un implante subdérmico porque él tiene efecto androgénico. Acuérdense que el levonorgestrel tiene efecto androgénico. Muy bien, entonces les decía que existían diferentes progestinas y que las progestinas... Sí, que las progestinas, dependiendo de su estructura química, tienen diferentes propiedades. La progestina que vamos a usar en el POS es el levonorgestrel y ya sabemos que es androgénica. Las progestinas particulares que están por fuera del POS tienen ciertas características. Por ejemplo, el acetato de ciproterona es antiandrogénico. Es el que se utiliza en caso de pacientes que sufren de ovario poliquístico. El acetato de clormadidona, ¿sí?, tiene potencia antiandrogénica y glucocorticoidea y se utiliza en pacientes que tienen problemas de menstruaciones dolorosas
y también se utiliza en pacientes que tienen problemas de síndrome disfórico premenstrual. Aparentemente, la clormadidona no se une tan fuerte a los receptores cerebrales y la paciente no sufre de disforia premenstrual cuando no tiene en su cuerpo el progestágeno. Entonces, hay mujeres que cuando ellas, por su ciclo menstrual, tienen la retroacción negativa de los progestágenos y los estrógenos a nivel del hipotálamo y se dejan de producir hormonas sexuales, esas mujeres, los progestágenos se unen a receptores GABA a nivel del cerebro. La unión de estos progestágenos hace que ellas entren en estado excitatorio y hacen disforia premenstrual. Eso ocurre en el 1% de las pacientes. Ahora, para el caso de la drospirenona, que es el tercero, la drospirenona es un análogo competitivo de la aldosterona y entonces hace que la paciente no retenga sodio, ¿cierto? Y elimine el sodio y eso le permite a ella aumentar su diuresis. Entonces, ese tipo de pacientes que tienen síndrome de retención premenstrual, mujeres que se quejan de que se sienten hinchadas a mitad de ciclo con congestión mamaria, se benefician del uso de drospirenona. Entonces, drospirenona sería el indicado en síndrome de tensión premenstrual. Clormadidona en problemas con síndrome disfórico premenstrual o dismenorrea severa. Ciproterona en síndrome de ovario poliquístico. Y por último, en la tablita está el dienogés. El dienogés es un método que es antiandrogénico y es el método que hoy en día más se utiliza en las presentaciones anticonceptivas no POS, porque al ser antiandrogénico pues favorece a las mujeres, les disminuye la seborrea, les disminuye el acné, ¿sí? Comparado con el método levonorgestrel del POS, que es androgénico. Ahora, la efectividad es igual en todos los casos. ¿Cuál es la efectividad de los anticonceptivos? ¿Cierto? Una de 2000 o con el DIU que es una de 100. A las dosis usuales, los anticonceptivos se expresan en moco y causan anovulación. Hay diferentes presentaciones en el mercado de anticonceptivos que tienen diferentes concentraciones de la molécula progestina y el estrógeno. Y también hay diferentes tipos de anticonceptivos dependiendo de si vienen para tomar 21 días, si vienen para tomar 24 días. Entonces hay anticonceptivos que se toman 21 días y se descansan 7 días. Hay anticonceptivos que vienen con 21 tabletas y 7 tabletas de placebo para que no se olvide tomar, ¿cierto?, esos días de descanso. Hay anticonceptivos que vienen de 24 tabletas más 4 tabletas de placebo y hay anticonceptivos que vienen para tomar 3 meses continuos que vienen de 84 tabletas. Se toma continuo 84 tabletas y se descansan 7 días y vuelve y se reinicia otra caja de 84 tabletas. Los anticonceptivos, así como el implante subdérmico, se podrían tomar sin descanso si la paciente quiere. Voy a poner un ejemplo, que es importante que lo escuchen. Tenemos una paciente que desde que le llegó el primer periodo, ella sufre de dolor pélvico severo cuando menstrua, tiene dismenorrea primaria. ¿Sí? No es secundaria a una enfermedad, sino es dismenorrea primaria, y desde que le llegó el primer periodo, a ella le duele. Pues que no le llega el periodo, que toma anticonceptivos continuos sin descanso. Esa paciente es un caso de la vida real mío, que le dije, pues que no te llegue el periodo, toma anticonceptivos sin descanso. Y hoy en día Mabel anda feliz y dice, doctor, gracias, porque a mí todos los ginecólogos me han visto, me habían tratado, me buscaban la causa, pero bueno, no importa que no sepan cuál es la causa, a mí lo que me importaba era que no me doliera. Y desde que tomo el anticonceptivo sin descanso, pues no me duele, no tengo menstruación. Sí, o sangrado por deprivación. Otro caso, tenemos una paciente que tiene dolor de cabeza cada vez que le llega el periodo, pues que no tenga periodo, que tome anticonceptivo sin descanso. Otro caso, tenemos el caso de una mujer que se queja de que hace flujo a repetición, cierto. Doctor, se le escucha muy lejos. Denme un segundito. Vamos a ver. Ahí ya ¿Algo está mejor? bien. Ahora sí. Sí, algo mejor. Listo. Entonces, tenemos una paciente que se queja que cada vez que le llega el periodo, entonces tiene flujo abundante que la molesta. Bueno, en ese caso, que no le llegue el periodo. Otro caso, una mujer atleta va a presentarse a una competición, no necesita que le llegue el periodo, no necesita perder sangre cada vez que le llega el periodo porque le baja la hemoglobina.
pues que no le llegue el periodo, que tome anticonceptivos continuos. Otro caso, ¿cierto? Y este caso es jocoso. Tengo una paciente que es trabajadora sexual y me dijo, doctor, yo necesito que no me llegue el periodo para poder trabajar más días. Pues toma anticonceptivos continuos. Entonces, los anticonceptivos orales combinados tienen sus indicaciones precisas, ¿sí? En cuanto a efectividad, son menos efectivos que el implante subdérmico, que el DIU medicado y que el DIU de cobre, pero hay mujeres que se benefician del método anticonceptivo oral combinado. Y sobre todo, hay mujeres que se benefician del uso continuo sin descanso. El anticonceptivo oral combinado regula el sangrado uterino, disminuye el dolor pélvico, disminuye los síntomas menstruales, ¿sí? Y disminuye el riesgo de presentar quistes de ovario. Entonces tiene sus indicaciones, el anticonceptivo oral combinado, ¿cierto? Precisas. En cuanto a efectividad, es más efectivo el implante y el mismo DIU, o el DIU medicado. En cuanto a unas condiciones específicas, el anticonceptivo oral combinado pues tiene su cabida. Muy bien, entonces, continuemos. Efectos secundarios menores: cefalea, náuseas, vómito, mareo, aumento de peso, acné, mastalgia, edema, flujo vaginal, tensión premenstrual, puede que se presente manchado de la cara, irritabilidad, disminución de la libido y ánimo depresivo. Esos son efectos secundarios menores que la paciente debe conocer que puede presentar y que uno debe advertirle, ¿sí? Para que la paciente no se retire el método porque no fue bien asesorado. Ahora, los efectos secundarios severos sobre todo pueden verse en mujeres con condiciones comórbidas o mujeres, cierto, que son mayores de 40 años y fumadoras. ¿Cuáles son los efectos más graves? Trombosis venosa y arterial, ¿cierto? Puede presentarse entonces trombosis venosa, infarto, enfermedad cerebrovascular, podría presentarse también hepatitis, ¿cierto? Y también podría presentarse un riesgo de aumento de cáncer de mama y un riesgo de aumento de cáncer de cervix. Entonces, las pacientes que toman anticonceptivos orales combinados, pues deben ser advertidas que ellas desde la edad correspondiente deben hacerse el tamizaje para cáncer de mama desde los 40 años con examen físico de la mama, ¿cierto? Y desde los 50 años con mamografía, o consultar inmediatamente si presentan alguna molestia mamaria. Y las mujeres, ¿cierto?, que toman anticonceptivos orales combinados deben ser advertidas que deben tamizarse para la detección temprana del cáncer de cervix, porque también presentan un ligero aumento de la incidencia. Ahora, todos los anticonceptivos hormonales, sean combinados o de solo progestágeno, al causar atrofia del endometrio por el progestágeno sintético, por la progestina, disminuyen la incidencia de cáncer de endometrio. Y todos los anticonceptivos que sean anovulatorios disminuyen la incidencia de cáncer de ovario, porque el ovario, al no presentar la ruptura de la corteza con cada ovulación cada mes, digámoslo así, ese estrés sobre el ovario puede aumentar el riesgo de cáncer. La mujer que no ovula no tiene ese riesgo y se disminuye el riesgo de cáncer de ovario. Entonces uno dice que en pacientes, por ejemplo, yo soy una mujer que me dediqué a la vida eclesiástica, yo soy una monja y voy a darse un voto de castidad y mi mamá tuvo cáncer de ovario, yo debería tomar anticonceptivos para disminuir en mí el riesgo de cáncer de ovario. ¿Cómo se inician los anticonceptivos combinados? Si la paciente está entre los primeros 7 días del periodo menstrual, inicia a cualquier día para tomar a la misma hora, todos los días por 21 días y descansa 7 días. En esos 7 días va a ocurrir una hemorragia por deprivación. Si la hemorragia no ocurre, la paciente debe consultar para que miremos por qué no ocurre la hemorragia. Si es que sufre hipotiroidismo, si es que sufre hiperprolactinemia, si tiene ovario poliquístico o si está en embarazo. Bien, algunas píldoras vienen por 28 tabletas, 21 efectivas y 7 de placebo. Hay mujeres que de modo ignorante han empezado a tomar las pastillas al revés por las placebo y han quedado embarazadas, ¿sí? Sobre todo gente que no ha ido al médico. Entonces la presentación en Colombia viene de 21 tabletas para descansar 7 días después y reiniciar la toma. Entonces toma 21, descansa 7, toma 21, descansa 7, toma 21, descansa 7. En las mujeres, ¿cierto?, que nos consultan para toma anticonceptivos, les vamos a hacer provisión para 3 meses y así mejoramos la adherencia y evitamos el riesgo de fallo. ¿Cómo iniciamos el método? Entonces, dentro de los primeros 5 días de la menstruación, podemos tomar cualquier día, ¿sí? Y no necesitamos protección adicional. Más de 5 días, iniciamos entonces la pastilla anticonceptiva
razonablemente si la mujer no está embarazada y le decimos, como siempre, que durante la siguiente semana de inicio no tenga relaciones sexuales o que utilice un método auxiliar de protección como el condón. En las mujeres que están en posparto poscesárea y que no van a lactar, que definitivamente no van a lactar, si ellas tienen más de 21 días de haber presentado el parto, pueden iniciarse los anticonceptivos orales. Voy a poner un ejemplo. Una paciente presentó un parto prematuro y su hijo murió. Ella quiere utilizar el método anticonceptivo oral combinado porque ella sufre de disforia premenstrual y le interesa no sentir entonces la depresión y va a usar clormadidona particular. Entonces ella me dice, doctor, yo puedo tomarme las pepas anticonceptivas ya que mi hijo murió a la semana del parto, ¿me las puedo empezar a tomar ya? Entonces le decimos no. Los primeros 21 días hay el riesgo de que la dosis del estrógeno aumente el riesgo de trombosis. Y como durante los primeros 21 días es improbable que la mujer quede embarazada después de un parto, le decimos, tranquila, después del día 21 puedes iniciar el anticonceptivo oral combinado. Listo. Ahora, hay una paciente que nos dice, doctor, yo probé el implante, me cayó mal, yo utilicé el DIU, me cayó mal, y yo no quiero la ampolla trimestral. Yo estoy en puerperio, ¿sí? Hace 21 días, y yo quisiera usar las pastillas de drospirenona que siempre me habían caído bien. A mí me caía bien la drospirenona. Entonces, ¿puedo usarla, doctor? Entonces le decimos no. En las mujeres lactantes no se recomienda el uso de anticonceptivos combinados hasta que el niño haya cumplido con el periodo de lactancia materna exclusiva, porque los estrógenos disminuyen la calidad y la cantidad de la leche. Entonces, chicos, contraindicación absoluta de estrógenos los primeros 21 días posparto. Y si la madre está lactando, pues se recomienda que no sean utilizados durante los primeros 6 meses porque disminuyen la cantidad y la calidad de la leche. Los inyectables combinados pues son prácticamente igual que los anticonceptivos orales combinados, ¿sí? En Colombia tenemos presentaciones que contienen un progestágeno y etanato de estradiol, ¿cierto? O valerianato de estradiol. Hay diferentes presentaciones, se comportan exactamente igual, el sangrado es más irregular, ¿sí? Es más abundante a veces el sangrado con la ampolla, el sangrado por deprivación. Las ampollas vienen para aplicar cada 30 días. Las ampollas vienen en realidad para 33 días, porque ustedes saben que hay meses de 28 y meses de 31. Entonces las hicieron con un margen de seguridad de 33 días. Y se supone que si yo me coloco la ampolla todos los días en la misma fecha, por ejemplo los 30, ¿cierto? Y se me olvidó la del 30 y estamos hoy a 1 o 2, pues yo me la podría colocar, ¿cierto? Y simplemente tengo que ser advertida de que tengo que usar condón por una semana, ¿sí? Entonces, las ampollas vienen con un margen de seguridad de 33 días, pero no deberíamos decirle a las pacientes porque entonces abusarían y se las colocarían cada 33 días. Le decimos, cada mes en la misma fecha va a utilizar la ampolla, ¿sí? Si pasan más de 3 días de cada mes en la misma fecha, debe utilizar anticoncepción de emergencia, ¿cierto? Y si cree que pudo haber quedado en estado de embarazo, a los 15 días después de la última relación sexual no protegida, debe tomarse una prueba de embarazo. La vía de administración intramuscular profunda, ¿sí? Y el sangrado ocurre más o menos 15 a 20 días después de la primera inyección. Se debe informar a la paciente que se coloca según día calendario de inicio y no con sangrado. Hay mujeres que piensan que es que cada vez que le llega el sangrado se coloca en la ampolla. No, es cada mes en la fecha que se inició la primera ampolla. ¿Cómo se inicia? Si está dentro de los primeros 7 días del periodo menstrual, se puede iniciar sin necesidad de método de protección adicional. Si está después de 7 días del periodo menstrual, ¿cierto? Como siempre, lo vamos a utilizar si estamos razonablemente seguros que no está en embarazo y le vamos a decir el método no tenga relaciones sexuales o utilice un método adicional de protección. En posparto o poscesárea, ¿cierto? En mujer no lactante están contraindicados los primeros 21 días porque aumentan el riesgo de trombosis y en las mujeres lactantes ya sabemos que disminuyen la cantidad y calidad de la leche y deberían esperar por lo menos hasta que el niño tenga 6 meses de vida, ¿cierto? Cuando ya no dependa de la lactancia materna exclusiva. Cuando una mujer olvida una pastilla anticonceptiva, ya habíamos dicho, ¿cierto? Si olvidó una sola pastilla, pues tiene que tomarla olvidada cuanto antes más la del día y esa siguiente semana debe utilizar condón y un método, ¿cierto? O un método de respaldo como el condón o no tener relaciones sexuales. Si olvidó más de 2 pastillas, la mujer tiene que
¿cierto? Tomar la píldora del día de emergencia, reiniciar el método, una semana sin relaciones sexuales o usar un método de respaldo como el condón, y 15 días después de la última relación sexual no protegida debe practicarse una prueba de embarazo. También existe fuera del POS el parche anticonceptivo combinado. Es un parche que tiene etinilestradiol y norgestromina. ¿Cuál es la ventaja del parche en teoría? Pues que no tiene efecto de primer paso, que no va al hígado, que el medicamento pasa directamente a circulación. La eficacia es la misma de todos. Fallo de 3 a 10 por cada 100. ¿Sí? Esto es costoso, no está en el POS, cuesta como 100,000 pesos. Y pues la verdad, no tiene ningún beneficio extra práctico. Solo que es chic. Y pues hay gente que le gusta lo chic. Entonces se coloca un parche cada semana y descansa una semana. Entonces la caja viene de 3 parches. Se coloca un parche cada semana por 3 semanas. Ahí están los 21 días. Y descansa una semana para que haya hemorragia. Ahora, si la paciente no quiere que le llegue la hemorragia menstrual, pues se coloca el parche continuo, no hay descanso. Entonces, la caja viene de 3 parches, uno para cada semana, y pues la pauta usual de tratamiento es un parche cada semana por 3 semanas, descansa una semana, hay hemorragia por deprivación y reinicia el otro parche. O si no quiere tener hemorragia, pues utiliza los parches continuos. ¿Sí? Son costosos y están fuera del POS. Los sitios de aplicación, pues como cualquier medicamento transdérmico, ¿cierto? Zonas sin vello y donde el parche no se despegue, porque si el parche se despega, hay que utilizar otro. También se presenta en Colombia el anillo vaginal anticonceptivo combinado que libera etinilestradiol y etonogestrel. El anillo viene para 21 días. La mujer se coloca el anillo vaginal, ¿sí? Y el efecto de él, igual que todos los otros anticonceptivos, pues uno le dice que si se lo coloca con el periodo menstrual, ¿cierto? Los primeros 7 días del periodo menstrual, no necesita protección adicional. Pero si está fuera de los 7 primeros días del periodo menstrual, entonces hay que estar razonablemente seguros que no está embarazada, y si lo iniciamos, debe una semana abstenerse de tener relaciones sexuales o utilizar un método adicional de protección. La mujer se coloca el anillo, se lo puede retirar máximo 3 horas si le incomoda para la vida sexual, más de 3 horas se considera olvido, y el anillo puede permanecer en la vagina 21 días, ¿sí? Se retira el anillo, ¿cierto?, por una semana para que haya hemorragia, y al 8º día se reinicia con otro nuevo anillo. También cuesta como entre 60 y 90,000 pesos. ¿Qué ventaja tiene? Pues que tiene absorción entonces sistémica, que no tiene efecto de primer paso. ¿Qué ventaja tiene? La misma de todos los anticonceptivos combinados, que falla bastante. Falla en 3 a 10 por cada 100 mujeres año. Ahora, para terminar, voy a hablarle de los métodos naturales. Los métodos naturales son métodos que yo no recomiendo, porque a la gente que utiliza métodos naturales, ¿saben cómo les dicen? Papás, porque tarde que temprano fallan. Yo tengo pacientes que llegan conmigo, doctor, es que yo desde hace 8 años que utilizaba el método del ritmo y me servía, y mire que embarazada y no quería, pero porque utilizaba un método que sabíamos que podía fallar. Entonces los métodos naturales pues usualmente los usamos por condiciones religiosas. Hay gente que dice que la Santa Iglesia Madre Católica les impide utilizar algún método anticonceptivo. Otros dicen que los químicos son dañinos y que las hormonas les hacen daño, ¿sí? Y así, cada quien, pues cada cabeza es un mundo, pero lo importante es que uno hable con ellos y le explique. No, los anticonceptivos tienen años de uso y no hacen daño. Y si quedaras embarazada usando el anticonceptivo hormonal, no es teratogénico ni afecta el curso de la maternidad. Entonces, ¿cuáles métodos anticonceptivos naturales existen? La abstinencia, es decir, no. Eso prácticamente nunca ha funcionado. Yo conozco sitios, yo soy cristiano evangélico, donde les educan a los niños a decir no y las mujeres quedan igualmente embarazadas. ¿Cierto? Los días calendario. Entonces, los días calendario, si uno tiene ciclos irregulares, no puede confiarse de que sabe exactamente cuándo ovula. ¿Sí? Hay unas tablas, en la resolución están, para saber cuándo es que una mujer más o menos está ovulando, a través de una tabla en la cual ella tiene que calcular los últimos 6 ciclos menstruales de los últimos 6 meses, buscar el día más largo, el ciclo más largo y el ciclo más corto, y restar unos días y sumar otros. Y entonces dice, estos días no puedo tener relaciones porque soy fértil. Yo no les ahondo en este tema porque la verdad nadie debería utilizar estos métodos, porque quedan embarazadas. El coito interrumpido, ustedes saben que retirarlo antes de la eyaculación tampoco se cumple, ¿cierto? Lo único bueno de ese método es que disminuye la incidencia de VIH en las mujeres, que no reciben entonces el semen. El método del moco cervical es verificar las condiciones del moco cervical.
Si está grueso, pues entonces la mujer está en fase progestacional, puede tener relaciones sexuales. Si está filante como clara de huevo, pues no puede tener relaciones sexuales en los siguientes 5 días. Y el método de la temperatura corporal es tomarse la temperatura todos los días, idealmente rectal, y en el momento en que la temperatura se eleva a 0,5 grados, quiere decir que está ovulando y los siguientes 5 a 7 días no debería tener relaciones sexuales. Todos estos métodos, pues, en el uso perfecto tienen una tasa de fallo de 1%, ¿sí? Pero en la vida práctica fallan hasta en el 40%. Ahora vamos a hablar de los métodos de emergencia, que es un resumen de los otros métodos. Existen 4 métodos disponibles. 1, el dispositivo intrauterino de cobre. Y existen 3 tipos de pastillas: acetato ulipristal, levonorgestrel y píldoras combinadas de estrógeno y progestágeno. La anticoncepción de emergencia siempre debe estar acompañada de una asesoría anticonceptiva para que la paciente sea captada y utilice otro método, ¿cierto?, que sea más regular. No, la paciente no puede estar tomando anticoncepción de emergencia todos los meses. No hay contraindicación para hacerlo, porque es peor un embarazo no deseado. Pero la anticoncepción de emergencia es de altísima dosis. Ya vamos a ver por qué les digo eso. Entonces, al ser de altísima dosis, pues tiene mayores efectos secundarios y mayores riesgos. Si después de tomar anticonceptivos de emergencia o implantarse un DIU, no ocurre la menstruación o no ocurre sangrado por deprivación en las siguientes 3 semanas, las mujeres deberían tomarse una prueba de embarazo. Y como les decía, pues el uso repetido no es recomendable, pero no está contraindicado. Uno conoce niñas que le dicen a uno, ay, sí, yo tomo píldoras de emergencia 3, 4 veces al mes. Sí, no, deberían utilizar un método regular. Entonces vamos a empezar con los métodos. El DIU. El DIU es un método que es capaz de evitar el embarazo en el 99% de las mujeres cuando se inserta hasta máximo 5 días después de la relación sexual no protegida. Evita la implantación. Entonces, nos llegó una paciente que fue abusada y que por pena no asistió temprano y está en el día 4 o 5 de abuso. Realizamos todo lo que tiene que ver con el código fucsia, ¿cierto? Pedimos todas las pruebas de transmisión sexual, hacemos las profilaxis pertinentes, realizamos la denuncia del caso, llenamos la ficha epidemiológica e iniciamos un método anticonceptivo de emergencia, que en este caso sería el DIU, ¿cierto? Entonces, el DIU es el recomendado hasta el 5.º día y algunos libros se atreven a decir, bueno, colóquelo hasta el 7.º día si es el caso. Si al pasar las 3 semanas, periodo mes, deberíamos solicitar la prueba de embarazo. Las píldoras de levonorgestrel. El levonorgestrel a altísimas dosis, estamos hablando de 1500 miligramos, ¿sí? Entonces, a dosis de 0.75 miligramos o 1.50 miligramos, acuérdense que la dosis, por ejemplo, de las píldoras de levonorgestrel de todos los días, la mini píldora es de 0.03, y acá la mujer se está tomando 1.5. Entonces, esa altísima dosis en miligramos, ¿cierto? 1500 microgramos, pues tiene más efectos secundarios a nivel del hígado, de las venas, ¿cierto? Del riesgo de trombosis, del acné, de la seborrea, y causa desarreglo del eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces, esto es para emergencia, para cuando la mujer por X o Y motivo no se protegió o se le olvidaron tomar las píldoras anticonceptivas, ¿sí? En ese caso se debe utilizar y ella puede acceder a ese método por consulta prioritaria. Puede ir a consulta externa que está disponible para dárselas a lo largo del día. No es una urgencia tampoco, pero tampoco puede esperar a que le den cita general en 3 días. Este método es efectivo en los primeros 3 días con una tasa de fallo de solamente el 1% y entre más rápido se tome mejor. ¿Por qué se ha afectado el método? El método se ha afectado si la paciente vomita en las siguientes 4 horas o si presenta diarrea. También por eso se recomienda que las pacientes, si no son alérgicas, si no tienen contraindicación, primero se utilicen ellas una dosis de algún antiemético, alisapride, metoclopramida, se coloca una ampolla de medicamento antiemético y a la hora se toma el medicamento de emergencia para evitar el vómito. Las pacientes deben ser advertidas que si las siguientes 3 semanas no se produce hemorragia, deben tomarse una prueba de embarazo. Entre más tiempo se demore en tomar el método de emergencia, pues menor la efectividad, pero pues para el tercer día la efectividad es cercana al 90%, y en el primer día, en las primeras 24 horas, es del 99%. ¿Qué afecta la efectividad? El índice de masa corporal. Entre más obesa sea una mujer, menos actúa. Hay estudios que dicen que mujeres con IMC mayores de 50, súper obesas, mórbidas, el método falla hasta en un 50%. El acetato ulipristal es un método moderno,
¿sí? Un antiprogestágeno que es capaz de inhibir la ovulación y la implantación hasta el 5.º día y causa menos vómito que las píldoras combinadas, ¿cierto? Y es más efectivo, es el más efectivo de todos los métodos orales de emergencia, más efectivo que el levonorgestrel y que las píldoras combinadas. Se puede tomar hasta 120 horas después, ¿sí? Y es muy efectivo, su costo está como en 50.000 pesos, es una sola tableta de 30 miligramos. Entonces contamos con levonorgestrel para toma de una tableta de 1.5 o 2 tabletas de 0.75 o toma de una de 0.75 cada 12 horas. O contamos con ulipristal. ¿De qué depende usar el uno del otro? Del tiempo de evolución desde la relación sexual no protegida. Si la paciente ha pasado más de 48 o 72 horas, vamos a utilizar ulipristal, y si estamos en menos de 48 horas, pues vamos a utilizar levonorgestrel. Ahora, si la paciente llega en el 5.º día, ¿qué vamos a utilizar? Un dispositivo intrauterino. Finalmente nos queda el método JUPSE. El método JUPSE es un método en el cual pues uno asegura una dosis elevada, o sea de estrógeno o sea de progestágeno. Y se utiliza en aquellas pacientes o en aquellos sitios donde no están disponibles el ulipristal y el levonorgestrel de emergencia. Estoy en el campo, en el rural, una niña fue abusada. No tenemos píldoras anticonceptivas de emergencia, pero sí hay píldoras anticonceptivas combinadas. Entonces, ¿qué hago? Calculo que al sumar, las píldoras anticonceptivas me den una dosis o de 100 microgramos de trilestradiol o de 50 de levonorgestrel. Y esa dosis la va a repetir en 12 horas. Entonces, chicos, acá el problema es que lleva doble medicamento, entonces doble efecto secundario, mayor riesgo de trombosis. Pero si no hay más, utilizamos este método. Entonces, por ejemplo, tengo una caja de anticonceptivos que tiene 150 de levonorgestrel y 30 de trilestradiol. ¿Sí? Entonces, para asegurar los 500 de levonorgestrel, los 0.50, tendría que tomarme entonces 4 tabletas. Para asegurar los 30 de trilestradiol tendría que tomarme 4 tabletas. Entonces por eso ahí ven que se tomaron 4 tableticas del Bristol. Entonces la señora se toma 4 tableticas combinadas ahora y 4 tableticas en 12 horas. Previamente yo ya le he aplicado a la señora una ampolla de antiemético para que no me vaya a vomitar el tratamiento. ¿Sí? Y la efectividad durante las primeras 24-48 horas es cercana al 90%. No es tan alto como el ulipristal y el levonorgestrel, pero es mejor que nada. Muy bien, entonces esos son los métodos anticonceptivos. Bueno, entonces esa fue la charla del día de hoy, chicos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, doctor, una pregunta. Sí. En cuanto al implante subdérmico, yo sé muchos casos que aumenta de peso, pero entonces, ¿cuántos kilogramos es aceptable como para decirle a la paciente que se cambie de método? Porque igual el aumento de peso pues afecta también su parte psicológica, Autoestima, ¿no? claro. Su Sí, autoestima. siempre decirle primero que un embarazo le va a aumentar más el peso. O sea, yo sé que yo sueno como hombre, cierto, déspota, y pues sí, o sea, a veces los hombres vemos el resultado. Entonces, uno como hombre dice, no, mira, el embarazo te va a aumentar más de peso, pero doctor, ¿cómo me va a decir eso, por favor? Bueno, está bien. Entonces, ¿qué dice uno? Uno dice que supuestamente el aumento del peso debe ser de 2 a 4 kilogramos en mujeres sensibles, ¿sí? Eso es lo que uno espera. Pero uno ve que hay mujeres que presentan aumento de 8, 10, 20 kilos. Entonces, no solamente el aumento del peso es malo para la paciente en cuanto a su parte estética, sino que es malo para ella porque la afecta metabólicamente y también es malo porque causa que el método pueda fallar, ¿sí? Entonces, yo normalmente les digo que si la paciente empieza a presentar un índice de masa corporal por encima de 30, podríamos considerar el retiro. ¿Listo? Entonces, un índice de masa corporal de 30. Le voy a decir algo que es incómodo. Hay mujeres que dicen, yo quiero ponerme el implante para engordar, soy muy delgada, y más bien pierden peso. Y hay mujeres que le dicen, no, doctor, yo quisiera perder peso porque fulanita lo puso y perdió peso, y ganan peso. Eso lastimosamente es así. La que quiere ganar peso, pierde, y la que quiere perder peso, gana. Y en aquella que tenga un índice de masa corporal por encima de 30, pues hay que considerar el retiro. Claro, hay gente que hace dieta y ejercicio y funciona, pero hay gente que es muy sensible al efecto anabólico del progestágeno y acumula en su cuerpo grasa y así haga dieta y ejercicio no baja. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Doctor, ¿por qué algunos métodos inyectables producen amenorrea? Sí, en algunos pacientes los métodos inyectables
Por ejemplo, el de solo progestágeno, dijimos que la dosis de la ampolla de solo progestágeno causa menorrea en la mayoría. Pero dijimos que el método de combinado no debería causar tanta menorrea. Se dice que los combinados, los inyectables combinados, solo deberían causar amenorrea en el 10 a 15% de las pacientes. Entonces, chicos, toda paciente que utilice un método combinado, sea inyectable o sea oral, y que presente amenorrea, debe descartarse el embarazo y otras condiciones clínicas que se asocian a amenorrea. Y una vez usted descarta las condiciones clínicas, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, síndrome ovario poliquístico, usted le puede achacar la amenorrea al método, ¿sí? Pero el método combinado usualmente no es que cause tanta amenorrea, solamente 10%. Entonces siempre descarten primero otras condiciones y embarazo antes de achacarle la amenorrea al método. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, Doctor, respecto al implante subdérmico, usted daba el caso de la muchacha a la que se le partió y decía que se debía hacer control. ¿Ese control se debe hacer cada cuánto y cómo se hace como la evaluación o qué se debe evaluar en ese control? Sí, uno sobre todo tiene que advertirle cuando lo va a insertar que ella no debería movilizar el brazo por lo menos una semana y que tendría que tener cuidado con los implantes. Sí, eso cuando se lo está insertando. Y el control debe ser, el recomendado es al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y después cada año. Normalmente las pacientes no vuelven, ¿sí? Entonces hay que verificar que el implante esté bien insertado. Hay pacientes que tienen el implante intramuscular o hay pacientes que el implante se tuerce, ¿sí? Él se dobla y se parte y se libera todo el medicamento. Entonces las pacientes tienen que ser advertidas que tienen que venir a los controles. ¿Y hay alguna patología en la que no se puede usar el subdérmico, como por ejemplo el DIU en el lupus o algo así? Sí, claro, las patologías, por ejemplo, hay gente que tiene riesgo de trombosis, por ejemplo, hay gente que es fumadora, edad mayor de 40 años, antecedente de un evento trombótico previo. En ese caso no se recomendaría el implante subdérmico, así sea de progestágeno con menor riesgo de trombosis que el combinado. Sí, entonces si sumas, por ejemplo, riesgos, imagínate una paciente obesa, fumadora de 15 cigarrillos día, que ya presentó una trombosis venosa profunda, ¿cierto? Y tiene 40 años. Esa paciente no es candidata al implante subdérmico. Por eso es tan importante que impriman los criterios de elegibilidad de la OMS para que entonces con la tablita sepan cuáles son criterios grado 1, cuáles son criterios grado 2, grado 3 y grado 4. Y los tengan a la mano. ¿Sí? Para acordarse de todos, pues a veces es difícil, pero en general el método que menos contraindicaciones tiene, pues es el DIU de cobre, ¿cierto? Que no tiene prácticamente interacciones medicamentosas. Después de este, los métodos de progestágeno y por último los métodos combinados. ¿Alguna otra duda, pregunta? doctor, Sí, el método de hay emergencia. Angie, pero ya usted ya Ah, bueno. preguntó. Doctor, es que digamos, cuando nosotros estuvimos en salud, en InSalud, digamos, llegó una paciente y pues el doctor siempre, pues fue muy, pues de lo que estuvimos, siempre fue muy tender a hacer la parte de promoción y prevención. Entonces, pues la muchacha le dijo que quería hacer, que quería pues anticoncepción. Y pues el doctor pues ahí más o menos le dio las opciones porque la consulta no era específico para eso. Pero le dijo, pues están las pastillas y la muchacha, no, y no porque las pastillas engordan. Las inyecciones, ay no, a mí no me gustan las agujas. El DIU, ay no, es que me da pena que me vean, que yo no sé. Bueno, entonces tampoco. El intradérmico, ay no, 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 eso duele mucho. Y le dijo, bueno, pues entonces la única sería que use condón. Y abrió los ojos y dijo, ay no, pero es que condón, no, 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 no. Entonces, o sea, ahí rechazó todas las opciones que habían, ahí como uno procedería más o menos. Claro, esa paciente necesita que la ayudemos. A los pacientes a veces debemos protegerlos de ellos mismos. Nosotros somos médicos y nos especializamos en ese caso en ayudar a los pacientes. Entonces, esa paciente, ¿cierto? Necesita en una consulta de 20 minutos que se hable con ella de todos los riesgos que conllevaría para ella un embarazo no deseado o que se contagiara una ITS, hablarle de todas las ITS, decirle también acerca de la sentencia C355 por si tiene un embarazo no deseado y le pone en riesgo su vida psicológica o orgánica, y esa paciente necesita ayuda. Ese tipo de paciente uno escribiría eso en la historia, decía, paciente que en el momento se le explican todos los diferentes métodos anticonceptivos y no opta por ninguno, ¿sí? Se remite a consulta con psicología y se remite a una consulta médica específica de anticoncepción para explicarle con mayor tiempo, ¿cierto?, las diferentes opciones.
porque hay pacientes así que necesitan salvarse de ellos mismos, se llama la autonegligencia, ¿sí? Como gente hoy en día que se está muriendo porque no se vacunó para el COVID, teniendo comorbilidad o siendo mayor. Entonces, hay pacientes que necesitan ayuda y en ese caso tendríamos que enviarla a psicología y tendríamos que tener una atención conjunta junto con psicología para ver por qué esa paciente, sabiendo que existen todos esos riesgos, no utiliza la doble protección, un método anticonceptivo eficaz y un método de barrera. Vale, Diego. Doctor, Por lo menos, Diego, sí, perdón, Camila, por lo menos, Diego, pues enseñarle los métodos de coito interrumpido, por lo menos, ¿sí? Y de pronto hasta dice, no, y ese tampoco. Listo. Bien, Camila, sigue. Doctor, en caso de que una paciente, cuando uno la valore, pues sea joven y no presente muchos riesgos para presentar trombosis venosa profunda por anticonceptivos orales combinados, pero no sé, en un caso hipotético que llegue y, y diga que tiene pues algo que lo haga sospechar aún que de pronto puede ser ocasionado por esos anticonceptivos orales combinados, ¿qué otra opción se le podría dar? Sí, claro. Siempre acuérdense que primero, la primera opción es el progestágeno solo, porque es menos malo que tener progestágeno y estrógeno. Entonces, en las pacientes que tengan alguna comorbilidad, que ellas deseen tener hijos, sean jóvenes, ¿cierto? Pero presenten comorbilidades que contraindican el uso de hormonales, pues siempre tenemos a la mano el DIU de cobre. El DIU de cobre, Camila, es el método que más le gusta a uno, en el sentido en que cuando uno va a los criterios de la regla de OMS, prácticamente todas las condiciones, excepto las ginecológicas propiamente dichas, se puede utilizar. Entonces, ¿que yo tengo lupus? Pues el lupus causa más bien trombosis, no hemorragia, puedo usar el DIU de cobre. ¿Que tengo artritis? Puedo usar el DIU de cobre. ¿Cierto? ¿Que tengo hipotiroidismo? Puedo usar el DIU de cobre. El DIU de cobre es una muy buena opción en aquellas pacientes que ustedes tengan, no, sabe que tienen una historia no familiar clara de eventos trombóticos, tienen una historia personal no clara de eventos trombóticos. Entonces, en esos casos, el DIU de cobre es el indicado. O el uso de progestágeno, pero si tienes alguna duda de algún riesgo metabólico, aterosclerótico, pues el método indicado sería el DIU. Siempre hay que dejarle claro a la paciente que, por ejemplo, si le llega a dar una trombosis venosa profunda, tiene que usar anticoagulante por 3 meses y lo más probable es que la pierna presente edema residual para el resto de la vida. Entonces hay que decirle, mira, pues sí, tú quieres usar este anticonceptivo, pero tú tienes ciertos riesgos familiares o personales, no usemos el DIU. Porque si te llega una trombosis venosa profunda, Dios no quiera, te da un tromboembolismo pulmonar, puede morirse. Pero igual si solamente la trombosis venosa profunda, ¿cierto? Debes tomar anticoagulante por 3 meses, someterte a exámenes de coagulación para tiempos de coagulación, y aparte de eso hay la posibilidad de que quedes con un edema, ¿cierto? De la pierna para el resto de la vida. Entonces, necesito que individualicen las pacientes y que por favor entonces hagan una muy buena historia clínica y una buena anamnesis. Muy bien. Bien, chicos, ¿alguna otra duda o pregunta? Sí, doctor, en cuanto al método de emergencia de Bonogestrel que viene de 2 pastillas de 0.75 miligramos, ¿ese se puede tomar en una sola toma? Sí, claro, se puede tomar en una sola toma. Sí, no hay problema. Es que antes se tomaba por cuestiones de tolerancia, ¿cierto? Cada 12 horas, pero lo que hacía era que el paciente no se tomaba la otra pepa y quedaba embarazada. Entonces después la industria sacó la pepa de 1.5. Sí se puede tomar de una sola vez. Gracias. Vale, Angie. Bien, chicos, tienen el fin de semana para leer toda la resolución. Yo envío hoy las preguntas. Las preguntas son de selección múltiple con varias respuestas. Y las respuestas deben ser todas las correctas para que la pregunta sea válida. ¿Sí? No es difícil, pero pues no hago una pregunta de selección múltiple con única respuesta. No tiene sentido. Y la verdad no tiene sentido en estos tiempos que ustedes pueden hasta hacer copia, que no es correcto, ¿cierto? Verificando entonces a través del internet. Entonces las preguntas son mediante caso clínico, no son textuales de la resolución, porque eso es lo de menos buscar entonces en el buscador copiar y pegar la frase y que le aparezca uno textual en la resolución. Las preguntas son preguntas de caso clínico, ¿sí? Contenidas en lo que hemos visto en la charla y casi todas tienen 2 o 3 respuestas válidas y vale como positiva si marcan las 3 respuestas válidas. Si marcan 2, no vale como positiva la pregunta. Entonces, pues esto de la virtualidad nos obliga a eso. Entonces, las preguntas se las pongo bajo un enfoque de caso clínico, son sencillas, tienen varias respuestas válidas y deben marcar todas las respuestas válidas. Ya eso pues los obliga a que no sea tan fácil como
copiar y pegar entonces en el buscador y decir, acá está a pie de letra lo de la resolución. Pero tranquilos que yo no soy un profesor matador ni cortador y espero que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Eso está, me hicieron reír ustedes porque un compañero, ¿no? Que cuando estábamos estudiando, el profe dijo, bueno, preguntas, dudas, inquietudes, nadie respondía, entonces dijo el profesor, bueno, si no hay preguntas, a uno le queda la duda como profesor, ¿será que todo quedó claro o será que no entendieron bien? Entonces dijo, me llevo esa duda, entonces por ahí un compañero le dijo a un compañero, ¿usted qué opina, compañero? Entonces el compañero sabiamente dijo, doctor, mire, si nosotros no preguntamos o no respondemos, ¿cierto? A usted le queda la duda, si todo quedó claro o de pronto no quedó claro. Pero donde le lleguemos a responder, ¿cierto? Confirma lo segundo y la clase se alarga. Vale, chicos, hasta luego. Entonces, tranquilos. Quedo pendiente entonces de comunicarme con el grupo que rota conmigo a partir del miércoles. Buen día, hasta luego. Gracias, doctor.